Su atención, por favor. Mive Producciones les da la bienvenida y anuncia que ya comienza El Sol de Nuestra España. Esto es El Sol de Nuestra España. Para toda nuestra colectividad comienza de esta manera. Del alma mía, esa sangre de la tierra en que nací. Bulería, bulería, más te quiero cada día. De ti vivo enamorado desde que te vi. Vengo como loco por la vida, con el corazón latiendo porque sabe que tú estás. Hay vida que palpita de alegría, que me embriaga el sentimiento con tus besos más y más. Ahí tienes el embrujo de la luna, la belleza de una rosa y la tibieza del mar. Ahí eres vino dulce de las uvas, donde bebo con tus labios de la fuente para amar. Bulería, bulería, tan dentro del alma mía, esa sangre de la tierra en que nací. Muy pero muy buen sábado para todos. Bienvenidos a una nueva edición de El Sol de Nuestra España. Hoy empezamos con Bulería, David Bisbal. En este día tan especial, 14 de febrero, Día de los Enamorados, dijimos, bueno, vamos a empezar algo bien arriba para bailar. Bueno, Bulería, David Bisbal, en esta apertura de El Sol de Nuestra España. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Cómo están allá del otro lado? Queremos que nos cuenten, queremos que nos acompañen hasta las 13 horas como todos los sábados. Como podrán notar, hoy nuevamente, quien les habla, Milagros Dipsa, junto a Belén Dipsa, vamos a estar haciendo la conducción del programa. Oscar Di Profio Bernardes, ausente con aviso nuevamente, por cuestiones, bueno, ya lo habíamos comentado, tuvo un accidente. Está bien, bueno, está recuperándose como quien dice, así que próximamente lo vamos a tener nuevamente acá en El Sol de Nuestra España, pero acá estamos, nosotras haciéndoles la mejor compañía hasta las 13 horas, como todos los sábados, así que muchas gracias a Manuel Corralvide, a Carlos Ayo también de Consentidos que nos dieron el pase, así que bueno, como les decía, hoy equipo completo, casi podemos decir ahí. Beto desde los estudios centrales. Hola Beto, ¿cómo va todo? La operación técnica. Belén Dipsa en producción, redes y hoy acompañándome acá al lado. Belén, ¿cómo estás? Buen sábado, divina semana para todos. ¿Todo bien? Todo bien, acá andamos en este Día del Amor, Ay, así que sí. Estén atentos porque hoy tenemos toda música relacionada a este día. Así que bueno, para bailar, para escuchar, para también cantar, ¿eh? Sí, la verdad que sí, así que estén atentos porque un programa hoy tenemos. También Mónica Cervantes en la producción. Bueno, como les decía, Oscar Di Profio Bernardes, ausente. Con aviso, obviamente, por cuestiones de salud. Y quien les habla, Mili Dipsa, los voy a estar acompañando hasta las 13 horas con la mejor música, información. Bueno, tenemos hoy un poco de todo. Tenemos un poco de todo y además esta música tan especial para un día especial. Por supuesto, así que iniciamos ahora con Bulerías, que también tiene una letra especial por el amor. Así que bueno, de a poquito vamos a ir disfrutando esta música que nos va a llenar el corazón, nos va a hacer sentir también este día. La verdad que sí, y bueno, justamente hoy el santoral tiene que ver con San Valentín. Contanos. Por supuesto, Mili Dipsa, hoy es San Valentín, patrono de los enamorados, que fue un sacerdote y mártir del siglo III que desafió al emperador Claudio II al casar en secreto a parejas cristianas. A San Valentín le encantaban las flores y solía regalarlas a las parejas que se comprometían para casarse como expresión de su deseo de que tengan una vida feliz juntos. El nombre Valentín es de origen latino y significa fuerte, saludable, vigoroso o valiente. Muy bien, ahí tenemos el significado entonces de hoy del San Valentín, santoral vendría a ser, pero también, como les decía, el Día de los Enamorados, Día de San Valentín o Día del Amor, porque atención, no solamente del Día del Amor entre enamorados, sino también de la amistad.
de la amistad, así que por eso es justamente en honor al santo de las parejas, y se dice que el Papa Gelasio I declaró el 14 de febrero como el Día de San Valentín, una jornada en la que millones de parejas de todo el mundo se regalan flores, bombones, tarjetas de felicitación, joyas, también en algunos casos hay que decirlo joyas, o experiencias como cenas. Se celebra en pareja, pero también se extendió al Día de la Amistad, es decir que con amigos, con amigas pueden pasar este día y también se celebra. Lo importante es celebrar. Por supuesto. La verdad que sí. Así que bueno, también hoy es el Día Mundial del Cine, se celebra cada segundo sábado de febrero con el objetivo de reconocer y promover la importancia de la industria cinematográfica en todo el mundo. Miren, yo les voy a contar algo. Bueno, nosotras con Belén estudiamos justamente gestión de medios de entretenimiento, estamos metidas en todo lo que es el entretenimiento, y el cine es el séptimo arte. El séptimo arte lo dijo un crítico italiano, Ricciotto Canudo, justamente, que es quien lo definió como un arte plástico en movimiento. Lo que es el cine también. Lo que genera. Lo que genera, traspasa fronteras a todas las culturas. Sí. Y la verdad que hay distintos tipos de sí, cine totalmente. También que están hoy en día cambiando. La verdad que sí, bueno, justamente el cine que es parte de la vida de todos, de todo el mundo. Así que también hoy es el Día Mundial de la Energía, una fecha que se celebra desde 1949 para promover el uso de fuentes alternativas y disminuir el uso de las energías no renovables. Qué importante, ¿eh? Cuidar las energías, la verdad que sí, hay que tenerlo en cuenta. También es el Día Internacional de la Donación de Libros, una iniciativa que surgió en el año 2012 por la británica Amy Broadmoor, con la intención de animar a las familias a donar libros infantiles. Hoy solamente no es libros infantiles, sino también que cualquier tipo de libros se donan en este día tan especial y recorre obviamente todo el mundo, para ser una herramienta de aprendizaje o quizás el comienzo de una vocación, no se sabe, porque el libro también, qué importante que es en la vida de las personas. Por supuesto, y donarlo a instituciones, a lugares que los acepten, ¿sí? No los tiren, regalen. Por favor, los libros no se tiran. Por supuesto. Así que muy bien. Bueno, les voy a contar, amigos, un poco lo que es el programa del día de hoy, 14 de febrero. Bueno, tenemos a Ernesto Arriaga con el tránsito y transporte argentino, como todos los sábados nos acompaña. Vamos a ver desde dónde está hoy, le vamos a preguntar. También Tony Cabot con el deporte español, que bueno, la Copa del Rey tenemos, también tenemos un poco de lo que está pasando con Finalísima y la selección española, Vamos a ver qué nos cuenta. Belén Dipsa con la realeza española. Belén, tenemos de todo hoy. Por supuesto, Sí. Tenemos el top 3 de la realeza y tenemos bonus track. Nos sorprende la realeza española cada semana. Por supuesto, así Sí, que sí, hoy sí. tenemos bonus track, bastante Completo. Bueno, Vamos a estar atentas ahí entonces. También Roberto La Rosa con el deporte argentino. Queremos saber cómo está Colapinto, que bueno, también, el chico este, cómo arrasa Colapinto con todo. Y también un poco, obviamente, de lo que es el fútbol argentino. Y quien les habla, Mili Dipsa, vamos a estar comentándoles un poco acerca de los eventos. Atención, porque la colectividad hispano-argentina, como nos gusta decirle a nosotros, ¿no? A toda la colectividad española, la colectividad hispano-argentina está de a poco volviendo con los eventos, así que presten atención, vayan teniendo calendario a mano, yo sé lo que les digo, y después vamos a mechar un poquito también lo que es espectáculos con el Benidorm Fest, porque Miranda, mi amor, la rompió en España, la rompió en España con el Benidorm, ahí estuvo presentándose, así que después les voy a estar comentando un poquito más acerca de ellos. Bueno, en el espacio del Centro Asturiano de Buenos Aires, miren, vamos a tener a una persona, ella está en España hoy, sí, va a venir el mes que viene para la Argentina, es Teresa Lais, es la directora del 12º Festival Internacional de Castañuelas, que se va a realizar en la Sala Solís y es el mayor acontecimiento mundial de música y danza relacionado con las castañuelas. Y este año va a tener lugar acá en Buenos Aires, y justamente va a ser en el Centro Asturiano de Buenos Aires. Así que una entrevista muy, muy interesante con Teresa Lais, la van a poder escuchar dentro de un ratito. Y en la segunda hora, atención, porque también aquellos que les gusta la zarzuela, que les gusta el flamenco, con todas las letras, como se dice, flamenco bien fuerte. Bueno, Jorge Mazzini, director y productor del espectáculo Antología de la Zarzuela y Carmen en Flamenco, nos va a estar contando sobre las presentaciones en el Teatro Astral, ¿sí? Porque la verdad es increíble lo que está generando, el talento que hay arriba del escenario. Bueno, Jorge Mazzini nos va a estar contando un poquito más acerca de estas dos propuestas, que vuelvo a repetir, es para todas las generaciones y es tanto zarzuela, flamenco, vende todo arriba del escenario. Así que bueno, Belén Dipsa, ¿cómo puede hacer la gente para comunicarse con nosotros? Por supuesto, se pueden comunicar con nosotros al 11 36 76 6100. Repito nuevamente, 11 36 76 6100
espectáculo, se pueden comunicar por WhatsApp, llamada, mensaje de audio o mensaje de texto o llamada a la forma clásica. Sí. También nos pueden seguir en redes sociales, en Instagram, Twitter y Facebook, y se pueden suscribir en nuestro canal de YouTube como El Sol de Nuestra España. Así que recuerden seguirnos en las redes sociales y suscribirse en YouTube. Sí, la verdad muy simple, aparte es gratis el canal de YouTube, ahí cada vez somos más amigos, en las redes sociales también. Atención en las redes sociales, porque estamos volviendo con lo que es el calendario de eventos. Por supuesto, así que si nos quieren mandar, recuerden a nuestro WhatsApp 11 36 76 6100 los eventos de la colectividad hispano-argentina. Totalmente, así que bueno, ahora sí amigos, si les parece, miren, 11:15 de la mañana, la verdad que ya, ¿cómo se fueron 15 minutos? ¿Cómo se va el tiempo? La verdad, vamos a disfrutar ahora sí, en minutos nada más, el espacio del Centro Asturiano de Buenos Aires. Vamos, Beto. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien, estamos en un mes muy, pero muy especial para el Centro Asturiano de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque estamos en el mes aniversario de esta institución que, 113 años que está cumpliendo desde la fundación del Centro Asturiano de Buenos Aires. La verdad que un trabajo que vienen haciendo allí Pilar y compañía con toda la comisión directiva. No hace 113 años, obviamente, hace unos años que vienen trabajando, pero es diario el trabajo que hacen y la verdad que se ve en todo lo que realizan. Y como siempre acá en El Sol de Nuestra España, que les contamos las actividades que tienen para ofrecer desde el Centro Asturiano de Buenos Aires. Como por ejemplo, miren, les voy a contar la temporada de pileta 2026, que todavía sigue disponible, obviamente, estamos en verano, aquellos que quieran disfrutar estas semanitas que todavía quedan de calor, bueno, lo pueden hacer allí en el Centro Asturiano de Buenos Aires, la temporada de pileta con opciones mensuales, quincenales, beneficios exclusivos para socios, complejo y vestuarios totalmente renovados que quedaron divinos. Pueden acercarse a las piletas del Centro Asturiano de Buenos Aires. Como dicen ellos, venía a disfrutar el verano en el Asturiano. Así que, y también hablando de familia, los voy a invitar al Domingo Familiar. ¿Cuándo? El próximo 22 de febrero a partir de las 11 horas. Este Domingo Familiar, donde el ingreso es sin cargo para el grupo, para los amigos del socio, tienen servicios de parrilla, tienen también lo que son juegos a partir de las 15 horas y recreación para disfrutar en familia. Y algo muy interesante es que los invitados podrán utilizar la pileta abonando el costo del día. Así que miren qué propuesta, 22 de febrero a las 11 horas. El Domingo Familiar en el Centro Asturiano de Buenos Aires. Y también el domingo 28 de febrero se va a estar realizando el tercer tiempo. El tercer tiempo que vieron que es para cuando son los deportes, los deportistas que están ahí compartiendo el Centro Asturiano, es el próximo 28 de febrero a las 21 horas. Todo esto en el Campo Covadonga de Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Así que, y ahora también les voy a comentar, ¿saben qué? Todo lo que se está preparando en la Sala Alejandro Casona de Solís 485 en Capital Federal, Obviamente, ya nos tiene acostumbrados con Candlelight, que miren, está preparando lo que es de música ligera, lo mejor de Mozart y Beethoven, después también las 4 estaciones de Vivaldi, un especial de Phil Collins, así que tienen que aprovechar, Hay funciones el viernes 20 a las 19 horas y el viernes 20 a las 21:30 horas. Luego el domingo 21 a las 19 horas y también el domingo a las 21:30 horas. Para que puedan tener diferentes opciones, obviamente vuelvo a repetir, tienen las opciones de música ligera, lo mejor de Mozart y Beethoven, las 4 estaciones de Vivaldi y Phil Collins. Después, más adelante, nos adelantamos un poquito al tiempo, nos vamos al mes de marzo, porque llega lo que es Sangre Gitana, este espectáculo Sangre Gitana, que lo tuvimos acá en el programa Juan Amador, que nos estuvo contando todo el trabajo que está realizando con el Ballet Flamenco de Alicante. Bueno, lo van a poder ver en vivo y en directo el próximo 7 de marzo a las 21:30 horas en la Sala Alejandro Casona del Centro Asturiano. Recuerden que la Sala Alejandro Casona está ubicada en Solís 485. Repito, Sangre Gitana, este ballet flamenco de Alicante, que miren, la rompe totalmente en el escenario. Con Juan Amador estuvieron presentándose en el Teatro Vorterix de Mar del Plata. Bueno, ahora llega acá a Buenos Aires y lo van a poder ver en vivo y en directo en la Sala Alejandro Casona del Centro Asturiano, que está en Solís 485.
Para adquirir las entradas pueden conseguirlas a través de Passline. Se conectan directamente a Passline y ahí pueden encontrar las entradas, sino también acercándose a la boletería de Solís 485. Para más información sobre todo esto, pueden comunicarse con el Centro Asturiano de Buenos Aires al 11 51 58 58 58. Repito, 11 51 58 58 58. Para consultas y reservas también lo pueden hacer allí comunicándose. Y si no, al 4381 0654. Repito, 4381 0654 y allí se ponen en contacto con el Centro Asturiano de Buenos Aires y en todas las redes sociales porque están más que activos en Instagram, en Facebook, allí los encuentran y pueden estar en contacto con la institución. Bien, pero tenemos otra propuesta también en la Sala Alejandro Casona del Centro Asturiano de Buenos Aires para el próximo domingo 22 de marzo. Presten atención, domingo 22 de marzo, porque llega el Festival Internacional de Castañuelas, esta gran gala que la verdad, miren, lo que están preparando es increíble. Y para hablar un poco más acerca de este Festival Internacional de Castañuelas, tenemos a su directora, Teresa Lais. Bienvenida al Sol de Nuestra España. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Milagros, buenas tardes, muy bien. Pues nada, aquí trabajando al máximo para el festival, que ya queda poquito. Claro, sí, totalmente. Bueno, queremos que nos cuente, porque un abanico de números de danza y de concierto de la mano de grandes figuras de la castañuela y agrupaciones, obviamente, de acá de Argentina, y usted allí que viene desde España. Sí, bueno, el festival incluye varias actividades, entre ellas actividades socioculturales, también un par de masterclass que voy a dar en la Fundación Julio Boca el sábado 21 de marzo de 18 a 20 horas y el domingo 22 de marzo de 11 a 13 horas. Eso será en el Centro Cultural Borges, a través de la Fundación Julio Boca. Sí. Y después tenemos la gran gala del Festival Internacional de Castañuelas, la edición número 12, en la Sala Alejandro Casona del Centro Asturiano de Buenos Aires, a las 7 de la tarde. El día 22 de marzo. Allí se darán cita pues solistas de castañuelas de concierto, como por ejemplo Florencia Furcade de Mendoza, bueno, de concierto yo misma también, haré algunos solos. Ya tenemos confirmados varios artistas que vienen de otras partes de Argentina, como Susana Liz Pérez Vargas, con su grupo Al Andaluz, vienen de San Luis, Silvia Angelini de Mendoza, con su grupo, Andrea Mercedes Gallo, bueno, también viene gente desde Estados Unidos, Polonia, y bueno, están acabando de confirmarme a algunos otros artistas que van a venir. Bueno, también vienen de mi parte una representación del Coro de Castañuelas de Madrid, que el cual dirijo. Vienen unos cuantos miembros que también actuarán, y en la gala tendremos actuaciones tanto de castañuelas de concierto, sí, como instrumento musical, como números de danza, de folclore, de danza española, de flamenco, de danza bolera, en fin, una variedad de estilos que yo creo que va a ser muy, muy bonito y muy variado. Las castañuelas de concierto es la gran desconocida, puesto que siempre se ha asociado las castañuelas al baile como acompañamiento. Totalmente. Pero también yo, por ejemplo, compongo mis partes de castañuelas, los arreglos de castañuelas en partituras en bigrama, y con notas como el solfeo tradicional. Se diferencia un poco de las castañuelas de acompañamiento en el sentido que hacemos más hincapié en la expresión, en la interpretación, en las dinámicas, sí, etcétera, no más como instrumento musical. Totalmente, iba a decir, sí, es un programa que va totalmente variado, incluyendo diferentes estilos de música, de danza, y obviamente
como protagonista principal la castañuela, que es un poco lo que nos comentaba, ¿no? Que a veces queda en un segundo plano cuando en realidad es protagonista en más de un cuadro musical. Sí, bueno, las castañuelas en realidad en el extranjero se creen que la castañuela es muy típica española y bueno, sí que es un instrumento típico español, pero no te creas que es tan popular, ¿no? A un nivel profesional, quiero decir, ¿no? No es tan corriente. Ahora sí que están saliendo nuevos concertistas, ¿no? Bueno, ya también llevamos en esto algunos profesionales tiempo difundiendo la castañuela. Sí. Yo llevo más de 20 años celebrando el Festival Internacional de Castañuelas, también creé un concurso internacional de castañuelas, el Coro de Castañuelas de Madrid, etcétera. Entonces, todas estas actividades y otros concertistas que, por su lado, también están haciendo lo suyo, pues quieras que no, se va difundiendo la castañuela y cada vez hay más gente, no solo de la danza, sino gente que estudia la castañuela como instrumento. Y bueno, y la verdad es que últimamente pues está teniendo mucho más auge, ¿no? Claro, la verdad que sí, y además de diferentes edades, porque tengo entendido que, por ejemplo, para lo que es este gran Festival Internacional de Castañuelas, pueden participar a partir de los 6 años. Sí, bueno, sí, con un cierto nivel pueden participar tanto escuelas como profesionales, concertistas, solistas y agrupaciones de castañuelas. Bien. Y bueno, estamos esperando confirmación de varios artistas de otros países también, entonces, bueno, esperamos que acuda mucha gente. Y nada, luego también quería comentar que después de Buenos Aires voy a viajar a Mendoza, puesto que he sido invitada a tocar con la Orquesta Filarmónica de Mendoza dentro del Festival Internacional de Música Clásica por los Caminos del Vino. Allí estaré como solista de castañuelas y también estará invitada a participar en el concierto Florencia Furcade. Allí también estaremos dando una masterclass el día 26 de marzo y el lunes 30 de marzo a las 21 horas será el concierto con la Orquesta Filarmónica en el Teatro Independencia de Mendoza. Bien, así que atención amigos allí que están en Mendoza, que están cerca, bueno, también van a poder disfrutar de Teresa Lais y toda la propuesta que está realizando aquí en Argentina, tanto también como lo va a realizar en la Fundación Julio Boca, en el Centro Cultural Borges, que se encuentra en Galerías Pacífico para que lo tengan en cuenta, como así también esta gran gala del 12º Festival Internacional de Castañuelas que, bueno, la verdad va a reunir a grandes artistas que llevan adelante la música a través de las castañuelas. Bueno, también comentar que las entradas ya están a la venta. Bien. Para la gran gala del festival a través de Passline y también en taquilla en el propio Centro Asturiano de lunes a viernes de 10 a 18 en la calle Solís 475 a través de la Secretaría. Ahí pueden adquirir sus entradas. Perfecto. Y para, si se quieren contactar, les paso un número de teléfono 11 51 58 58 58, repito, 11 51 58 58 58, se pueden comunicar también a través de las redes sociales del Centro Asturiano de Buenos Aires y pueden consultar para poder participar de este Festival Internacional de Castañuelas. Así que bueno, Teresa, un gusto haberla tenido acá en el Sol de Nuestra España y obviamente estaremos presentes ahí de alguna forma ese domingo 22 de marzo a las 19 horas en la Sala Alejandro Casona del Centro Asturiano de Buenos Aires, que está ubicado en la calle Solís 485 en Capital Federal. Un gusto y bueno, nos estamos viendo. Encantada, muchas gracias. Por favor, Teresa Lais, directora del 12º Festival Internacional de Castañuelas. Ahora sí, amigos, vamos a disfrutar de la música interpretada por Teresa Lais. Vamos a disfrutar Asturias de Albeniz.
Esto es El Sol de Nuestra España. Muy bien, seguimos en El Sol de Nuestra España, 11:30 del mediodía, Miren qué puntuales, 11:30 del mediodía, así que estamos acá este 14 de febrero, 22.5 está haciendo de temperatura, qué linda temperatura, ¿no? Qué hermoso día. Parece otoñal. Totalmente, la verdad cómo se disfruta, se disfruta, la verdad que sí, así que bueno, también lo que se disfruta, bueno, es saber un poco lo que es el dólar euro, ¿verdad? Vamos a comentarles un poco acerca de cómo cerró en el día de ayer el dólar oficial para la compra, cerró en 1.370 pesos, para la venta cerró en 1.420, lo que es el dólar blue, bueno, cerró para la compra en 1.420 y para la venta en 1.440. Así que también les voy a contar un poco acerca del euro, el euro que sabemos que, bueno, también, ¿no? Es muy interesante saberlo para tener en cuenta. El euro blue en el día de ayer cerró para la compra en 1.684,40 y para la venta cerró en 1.708,13. Así que euro blue, ahí estaban las cotizaciones, vuelvo a repetir, del día de ayer 13 de febrero. Ahora sí, ya lo tenemos acá en línea. Queremos saber cómo está el tránsito en este flash. Por eso mismo, Ernesto Arriaga con todos ustedes. Ernesto Arriaga, ¿cómo va? Buenas tardes, buenos días, buenos mediodías, ¿cómo está, señora? Que la ruta 2 ya se liberó el choque, el kilómetro 191, donde hubo una persona muy grave porque se distrajo. Y por favor, circular con precaución porque hay 2.100 vehículos por hora a la costa atlántica. Upa, se están yendo todos. La autovía del Mercosur, la de la 214, que van todos al Corso del Gualeguaychú. Me dijeron que iba a ir el señor Di Profio hoy a bailar en el Corso. Por otro lado, recordar que la autopista del Mercosur, ¿Sí? Se paga con telepase o directamente con medios electrónicos. No hay plata en efectivo, al igual que el puente Rosario y Victoria. Todo lo demás normal. Mucho tránsito turístico estos 4 días y dentro de un rato volvemos. Perfecto, Arriaga, perfecto. Así que bueno, para que lo tengan en cuenta, aquellos que se están yendo para la costa, aquellos que se van capaz para los carnavales, Ernesto Arriaga con todo el informe. En la segunda hora lo vamos a tener nuevamente. Así que bueno, amigos, les voy comentando. Aquellos que se quieran poner en contacto con nosotros lo pueden hacer a través de la central de oyentes 11 36 76 6100. Vuelvo a repetir, 11 36 76 6100. Pueden comunicarse por WhatsApp, mensaje de audio, mensaje también de texto, llamada. Así que podemos estar en contacto durante el programa y en la semana también. Repito, 11 36 76 6100 y en todas las redes sociales. Estamos en Instagram, Twitter, Facebook y en YouTube nos encuentran como El Sol de Nuestra España. En YouTube recuerden que pueden volver a disfrutar de los programas y qué más. Las secciones y las entrevistas del Sol de Nuestra España. Así que recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, colocan en el buscador El Sol de Nuestra España y se suscriben para formar parte de esta comunidad digital que va creciendo día a día. La verdad que sí, estamos muy contentos. Así que, y bueno, antes de ir con la tanda del programa, tenemos en línea al conductor del Sol de Nuestra España, ausente con aviso, pero dijo, quiero salir unos minutos para saludar a toda la familia, a toda la comunidad de El Sol de Nuestra España, Oscar Di Profio Bernardes. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo andan, chicas? ¿Ustedes muy bien por ahí? Muy bien, acá andamos. Bueno, muy bien. Las estoy escuchando, atentamente, sale muy bien el programa, realmente. Es más, a mi celular privado me están mandando mensajes otra gente, amigos, y bueno, realmente quiero agradecer a todos. Bien, el programa sale muy bien. Así que bueno, acá estamos en reposo, Seguimos, obviamente, para aquellos amigos que a lo mejor el sábado pasado no nos pudieron escuchar por algún motivo. Bueno, ustedes ya lo han dicho también, así que tuvimos este accidente y bueno, sobrellevando la situación y esperando que llegue el momento del día de la operación, obviamente para ponernos en condiciones como tiene que ser y seguir en carrera con mucha actitud como tiene que ser. Es así, La verdad que sí. Bueno, y ya que te tenemos en línea, queremos hacer público el agradecimiento a todas las personas que nos estuvieron mandando mensajes, tanto en lo que es MIBE Producciones, en las redes sociales, a vos también de forma privada, por ayer el Día Mundial de la Radio. Así es, el Día Mundial de la Radio, que puede ser 13 de febrero. Así que bueno, el agradecimiento a toda la gente linda que obviamente saben que
que llevamos adentro, este ADN que es la radio, y bueno, y sin lugar a dudas, compartiendo un momento muy especial, a veces en circunstancias difíciles, un poco más complicadas como la de ahora, pero bueno, hay que seguir adelante y poner todo lo que uno tiene al servicio de la comunidad, que eso es muy importante. Sí, y la verdad felices de ser parte de este medio que llega a personas y lugares impensados, porque la verdad que a veces nos sorprendemos a los lugares que llega el programa, que trasciende, la realidad es esa, y de mi parte que sigo manteniendo, ¿no? Que la radio no se muere, la radio se transforma como todo en la vida, evoluciona y se adapta, porque la realidad es esa. Mira, nosotros siempre ese tema lo hemos conversado con vos, con tu hermana, con Belén, con Mili, y con gente del medio, ¿no es cierto? Uh-huh. Qué sé yo, desde Ernesto Arriaga, Roberto La Rosa, con Tony Cabo, no me quiero olvidar de ninguno, lo hemos hablado con Franco Bagnato también, con tanta gente amiga en estos momentos se me va de la cabeza, pero bueno, esto no se muere, la radio nunca va a morir, la radio va a seguir siendo la radio, por más que la tecnología sigue creciendo, enhorabuena, porque la tecnología enhorabuena que siga creciendo, y eso obviamente va ayornando lo que eran las viejas emisoras de radio, ¿no es cierto?, en sus viejas épocas. Bueno, esta es una radio como del pueblo, que tiene un nombre muy característico. La gente que peina canas conoce lo que es la historia de una radio, el ejemplo, Radio del Pueblo, como otras emisoras colegas también, ¿no es cierto? Pero bueno, hoy en día la tecnología permite darle una continuidad, darle frescura a lo que es el aire de la radio, pero también con otros condimentos muy importantes, donde nos escuchan en el interior de la República Argentina. Sabemos que esta radio tiene un aire muy grande, una cobertura muy importante, pero después en el exterior, donde llegamos a través de la web, de las aplicaciones también, con este programa, con El Sol de Nuestra España, que yo le digo edición federal, pero que obviamente trasciende las fronteras del país, ¿no es cierto? La verdad que sí, y bueno, para nosotros es un orgullo estar acompañándolos a todos ustedes, como decimos, ¿no? Una vez por semana al aire de Radio del Pueblo, pero también en la semana, y esta ida y vuelta que tenemos, esta conexión, este puente digital a través de las redes sociales y el canal de YouTube. Así que bueno, Oscar Di Profio Bernardes, el sábado que viene nuevamente acá te tendremos, aunque sea un ratito, unos minutos al aire del Sol de Nuestra España. Ah, bueno, ya me va dejando entonces. Sí, lo vamos despidiendo porque la radio es como la tele, el tiempo es tirano. Está bien, estamos en estos 30 años del Sol de Nuestra España. Usted hoy me nota con un poquito más de fuerza, ¿no es cierto? Me nota distinto, ¿no? Sí, mucha gente nos estuvo diciendo que sí, la verdad que sí, en esta semana fue un cambio. Y bueno, hay que adaptarse, hay que esperar un poco, es el tiempo también, la realidad es esa. Exactamente, bueno, Milagros Dipsa, Belén Dipsa, Milagros Dipsa, cartel francés para ellas, próximas al Benidorm Fest. Gracias como siempre por estar compartiendo aquí esta propuesta. Sigan adelante, chicas, es el legado de papá, obviamente, y bueno, gracias a la gente que del otro lado nos sigue. Gracias. Muy bien, ahí estaba Oscar Di Profio Bernardes, le gusta hablar, y bueno, nosotras obviamente, no queda otra, obviamente. De tal palo, tal astillitas, totalmente. Así que nos cuesta tanto hablar, la verdad es esa. Sí, la verdad qué cosa, a veces señora. Nos vamos un poco de tiempo, pero bueno. Bueno, lo importante, es lo que hay totalmente, lo importante es que estamos acá con todos ustedes. Así que bueno, ahora sí, Beto, vamos a ir con la tanda del programa y seguimos con más El Sol de Nuestra España. Río Uruguay Seguros presenta Rus Agro, acompañando al agro con seguros pensados a su medida. Rus Agro, especialistas en seguros para los agronegocios. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital, 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-72583.
Centro Salamanca de Buenos Aires. Sumate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Españolísimas, show español de coplas y danza española. Bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, batas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas. Show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño. Una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361 Vicente López. 15 49 40 18 50. Esto es El Sol de Nuestra España. Muy bien, y ahora sí seguimos en El Sol de Nuestra España y llega obviamente el momento del deporte español y tenemos a nada más y nada menos que a nuestro periodista de deporte español, Tony Cabot. Tony, ¿cómo va? Muy buenas, buen sábado para todos, chicas, un saludo también para todos los oyentes que escuchan El Sol de Nuestra España y bueno, aquí cargado de noticias del deporte y del fútbol español en estos días. Muy bien, sí, la verdad que sí. Y bueno, vamos a empezar, mira, a ver vos qué opinás. Vamos a empezar con la realeza, podemos decir con la Copa del Rey. Vamos con ello. Sí, bueno, semifinal apasionante, semifinales apasionantes. Ya hablábamos la semana pasada aquí en El Sol de Nuestra España del sorteo que había tocado, el caprichoso sorteo que había emparejado a la Real Sociedad y al Athletic Club de Bilbao por un lado y al Atlético de Madrid y al Barcelona por otro lado. Pues bien, las semifinales no defraudaron, fueron absolutamente apasionantes. Primero se jugó el martes, si no me equivoco, el Real Sociedad Athletic Club de Bilbao en Bilbao, en San Mamés, en el campo del Athletic, y ganó la Real Sociedad de Matarazzo, que es un técnico que ha llegado hace apenas 2 meses a San Sebastián y ha revolucionado absolutamente el equipo, el club y la ciudad por todo lo que respira esa ciudad de Donosti, todo lo que sucede con su club, con su equipo, con la Real Sociedad. Pues bien, más allá de la racha ganadora en Liga, consiguió vencerle fuera de casa, es decir, de visitante, al Athletic de Bilbao, ganó por 0-1 y en un partido lleno de, no te digo de dramatismo, porque el derbi vasco seguramente es uno de los derbis con mejor ambiente de todos los clásicos, de todos los derbis, de todas las rivalidades que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el País Vasco tiene unas particularidades muy propias de esa comunidad y sienten como una hermandad muy fija, muy sólida y muy cercana entre esos dos clubes, ¿vale? La Real Sociedad de San Sebastián y el Athletic Club de Bilbao. Por eso se pudo ver en las gradas mucha gente entremezclada con camisetas del Bilbao, con camisetas de la Real Sociedad. Así que un derbi muy bonito, siempre lo es. Va a haber un partido de vuelta que va a ser apasionante también en San Sebastián el 2 de marzo, así que todo quedará para la vuelta, pero el que ahora mismo tiene ventaja es la Real Sociedad de Matarazzo, insisto, con un partidazo que hizo en San Mamés. Llegaba como favorito el equipo de San Sebastián, pero una copa en San Mamés ante el Athletic Club, que es el rey de copas y que seguramente es el equipo que más prestigio le da a esta competición, porque siempre se lo toma muy en serio y porque los de Bilbao son el equipo más copero históricamente de España, pues fue eso, un ambientazo, un campo explotado de gente, una previa impresionante y al final, bueno, el que se llevó el gato al agua fue la Real Sociedad en un partido épico. Totalmente. Y bueno, y también tenemos que hablar obviamente del Atlético Madrid-Barcelona, donde Julián Álvarez hizo un gol después de 865 minutos. Sí, correcto, después de 100 días, ese es el dato. Totalmente. Porque es redondo, 100 días llevaba el bueno de Julián Álvarez.
sin marcar un gol. Lo necesitaba Julián Álvarez y lo necesitaba también el Atlético de Madrid. Una noche como la de ayer, que fue una noche para la historia. 4-0 ganó el equipo del Cholo Simeone al Barça y 4-0 llegó el Atlético de Madrid al descanso. Es decir, 4 goles como 4 soles, como se suele decir, le metió el Atlético de Madrid al Fútbol Club Barcelona de Hansi Flick en un partido también que va a quedar marcado para siempre. Primero, porque el Atlético de Madrid necesitaba una noche como esta. Necesitaba, después de la derrota contra el Betis en casa, después de cantos de sirena alrededor de el Cholo Simeone, donde ya se presagiaba que podía estar dando los últimos coletazos en el Metropolitano, un Simeone que parecía con un discurso gastado, con todos los elementos en su contra, con todos los medios de comunicación cargando tintas contra el técnico argentino. Pues bien, un partido consagratorio para el Cholo, para Julián Álvarez, para Ademola Lookman, que es el nuevo fichaje que ha llegado en estas últimas semanas al Atlético de Madrid, que viene a cargar la banda izquierda, lo necesitaba mucho el club madrileño. Y por derecha, el hijo del Cholo Simeone, Giuliano Simeone, que hizo un partido consagratorio, arrastrando marcas por banda izquierda, llegando a línea de fondo y siendo un peligro permanente por el carril derecho. Así que muchas voces que cargaban contra el VAR, porque hubo una jugada con 4-0 ya, pero a favor del Barça, que marcó un gol y por milímetros se lo anuló el VAR, después de haber estado 9 minutos estudiando a ver qué estaba pasando, a ver por cuántos centímetros era el fuera de juego, si había offside, si no. Bien, al final se anuló el gol al Barça, marcó el 4-1 el Barça, parecía que empezaba la operación remontada, pero se anuló el gol y le cortó las alas al Barça, que está enviando mensajes por tierra, mar y aire de que va a haber remontada en el Camp Nou. Así que el 3 de marzo... ya lo hablaremos aquí, ya anticiparemos un poco cómo llega ese partido, pero va a ser emocionante porque, insisto, el Atlético de Madrid se planta con un 4-0 en el Camp Nou, pero en el Barça están dando mensajes optimistas de remontada. Pero las espadas por todo lo alto para ese partido del 3 de marzo en el Camp Nou entre el Barcelona y el Atlético de Madrid para definir el pase a la final en la Cartuja en Sevilla entre, insisto, el ganador del Barça o Atlético de Madrid y entre el ganador de la Real Sociedad y el Athletic Club de Bilbao. Falta muy poquito, la verdad que sí. Y bueno, y hablando obviamente del Barça, que el optimismo lo debe tener por las nubes, porque en lo que es la Liga está primero el Barcelona. Sí, un Barça que va primero, que va como un cohete en Liga y en Copa de Europa también. Recordamos que quedó entre los 8 primeros, por lo tanto se salta esa fase de playoff. Está todo enfilado, pero da ciertos signos de inseguridad a veces en su defensa, y el partido de ayer contra el Atlético de Madrid lo manifiesta. Pero está claro que en Liga va embalado, va primero a un punto únicamente del Real Madrid. Este lunes visita un campo delicado como es el campo del Girona, derbi catalán contra el equipo de Michel. Apenas 150 kilómetros separan Barcelona de Girona y bueno, tiene que ir para ganar y para que el Real Madrid no se le acerque en esta liga, que ya es una liga de 2, porque el Atlético de Madrid ha quedado muy desbancado ya, no sé si son 12 o 13 puntos, así que será, como casi siempre, una liga entre 2, entre el Barça, que visita Girona, y el Real Madrid, que recibe a la Real Sociedad. Claro, están ahí nomás, están ahí nomás, Barcelona con 58, Real Madrid con 57, y después ya viene el Atlético con 45, Villarreal 45 también, así que bueno, están ahí peleaditos, están los dos. Sí, va a ser. Y bueno, y el partido que tiene el Madrid, que se ve con la absoluta obligación de ganar, porque recibe a la Real Sociedad, que veníamos hablando ahora de todas las bondades de esta Real Sociedad, que se mide este sábado al Real Madrid en el Bernabéu, y el conjunto Txuri-Urdin, como se llama al equipo de la Real Sociedad, que lleva 9 partidos consecutivos sin perder, cuando era un equipo que estaba casi desahuciado, que no encontraba las formas de llegar al arco contrario. Pues bien, 6 de Liga y 3 de Copa sin perder, todos ellos con Pellegrino Matarazzo al frente, y como digo, afronta este reto con la moral por las nubes después de la victoria contra el Athletic en San Mamés. Sí. La verdad que qué salto que dio el Real Sociedad, ¿eh? Es tremendo, porque esto es lo que tiene a veces los cambios de entrenadores. Parecía una dinámica perdedora, cambia de entrenador y de repente gana 9 o está sin perder 9 partidos seguidos. Es un cambio de dinámica tremendo. Sí, la verdad que sí. Bueno, hoy lo pueden ver, sábado 14, hoy a las 17, Real Madrid, Real Sociedad. Bueno, un partidazo, ahí no se lo pueden perder. Si quieres, te doy el 11 inicial del Real Madrid, que está prácticamente confirmado con un argentino de por medio. Dale, por favor, a ver, vamos a escucharlo.
parece que Arbeloa, que va a recuperar a Vinicius, que fue baja en Mestalla, y el foco se centra en el lateral derecho con la duda entre Carvajal y Trent. Pero el 11 titular sería Courtois en el arco, por derecha Dani Carvajal o Trent Alexander-Arnold, zaga central para Asensio y Huijsen, banda izquierda para Álvaro Carreras, mediocentro para Tchouaméni, el francés, Valverde por derecha, Arda Güler por izquierda y como extremo Vinicius, por el otro lado Mastantuono y arriba Kylian Mbappé. Muchos ojos sobre Mastantuono para ver si levanta un poco el vuelo y confirma su importancia en este Real Madrid. Sí, que hubo un poco de críticas, ¿no? Me parece ahí para el muchacho. Sí, es que sabemos cómo es el Real Madrid, que no te espera, que tienes que impactar cada semana, y Mastantuono, que tiene 18 años, que se le respeta en Madrid, es muy joven, y se le respeta, se le va a esperar, pero tiene que empezar a demostrar cosas porque, insisto, el Madrid no espera y el Madrid tienes que tener partidos de 8 puntos para arriba todas las semanas. Totalmente, la verdad que sí. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa después de este partido y la semana que viene obviamente queremos saber el análisis, ¿eh? Así que bueno, y ahora Tony, mira, antes de cerrar, obviamente queremos saber primero cómo se está preparando la selección española, la roja, para lo que es el Mundial 2026 y después también lo que es finalísima, que atención, falta nada, viernes 27 de marzo, lo que es la finalísima entre España y Argentina, Argentina-España, que se va a realizar en Qatar. Sí, en Doha, ya estamos prácticamente ahí, como dices, 27 de marzo, ya España pone los ojos en ese partido y obviamente mira de reojo al Mundial, pero ahora hay algunos problemas, sobre todo físicos, en el seno de la selección. El comienzo de año ha sido bastante negativo, hablando en clave selección española. De la Fuente, el técnico, que se temía lesiones, pero nadie podía esperar la cascada de percances que han sufrido los internacionales. Había problemas ya conocidos con jugadores indiscutibles como son Gavi, Carvajal y Rodrigo, pero se han sumado en los últimos días lesiones de alcance que afectan a otros importantes jugadores también, como son Cucurella, Mikel Merino, el mediocentro, Nico Williams, el extremo izquierdo, y en menor medida y también Samu. Así que parece que va a haber lesiones de cara a la finalísima seguro. Sí. De los que te he dicho, hay 4 o 5 titulares indiscutibles, pero bueno, vamos a ver si estos se recuperan por lo menos para el Mundial, que también asoma a la vuelta de la esquina, ¿no? También, no falta nada, ¿no? Por eso mismo. Primero la finalísima, después el Mundial, así que bueno, deben de estar obviamente ya ahí apuntando un poco, como también la Argentina, ¿no? Que debe estar apuntando también a ver quién va, quién no va, y bueno, y esto de las lesiones, que más que importante, a veces hacen partidos que son amistosos y que la verdad no valen la pena porque se terminan lesionando. La verdad es eso. Correcto, es que bueno, ha habido 2 que se han lesionado entrenando. Uno fue Mikel Merino y están entre algodones. Y hay que ver algunos jugadores que van a llegar también delicados a esa finalísima, y el desafío es ver si los pone el técnico o decide guardarlos para ya el Mundial y para que no haya un riesgo de lesión. Obviamente la finalísima es muy importante porque va a afectar para el estado de ánimo para ver cómo se llega a ese Mundial. Es la última gran prueba de fuego, tanto para Argentina como para España, pero hay que saber que lo importante es el Mundial, más allá de que es una finalísima, que es un partidazo, que se juega en campo neutral y que entre España y Argentina hay rivalidad, está claro, son el primero contra el segundo equipo del mundo. Obviamente son los 2 favoritos, Argentina, España, España, Argentina, son los 2 favoritos. Exacto. Así que bueno, vamos a ver si hacemos algo acá desde el sol de nuestra España, quizás Oscar y Profe Bernardes, ya para lo que es la finalísima lo podemos tener acá, hacemos ahí una mesa entre todos para poder hablar. ¿Te parece? Algo habrá que hacer. Yo estoy mirando, te lo digo ahora en primicia, no es seguro, pero voy a intentar ir a Doha. Lo tengo bastante acomodado para ir con algunos temas de radio. Bien. Así que imagínate, si hago el sol de nuestra España desde Doha, pero mirá, qué maravilla sería. Hacemos transmisión en vivo, olvídate, ¿sabes qué? Hacemos transmisión en vivo ahí, olvídate, sí, levantamos satélite, hacemos algo, seguro. Sí, sería maravilloso. Totalmente, eso. Así que bueno, Tony, la semana que viene más noticias del deporte español. Perfecto, la semana que viene firmes aquí como siempre en este programa que une tanto con amor y con tanto cariño la cultura española y la argentina. Totalmente, como decimos nosotros, ¿viste? Ser un puente entre Argentina, España, España, Argentina, este puente cultural, social, porque la verdad es esa, ¿no? Estamos a 12.000 kilómetros, pero parece que estamos más cerca. Total, países hermandados para siempre. Así es, así que bueno, Tony, nos reencontramos la semana que viene.
Muy bien, un abrazo grande para todos. Gracias, nos vemos. Ahí estuvo Tony Cabot con el deporte español. Ahora sí, amigos, vamos a ir con un poco de música, ¿eh? Vamos a ir con un poco de música, vamos a ir con Nino Bravo y esta canción, Te quiero, te quiero. De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día, no he querido nunca así. Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño te pide con cariño, ven a mí, abrázame, porque te quiero, te quiero, te quiero. Y hasta el fin te querré. Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño te pide con cariño, ven a mí y abrázame, porque te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero, y hasta el fin te querré. La 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 la, y hasta el fin te querré. El sol de nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo. Muy bien, muy bien, muy bien. Y ahora sí, seguimos en el sol de nuestra España. Y como todos ustedes saben, llega el momento real. Por eso mismo nos ponemos la corona, nos vestimos de gala y vamos caminando por la alfombra roja porque llega María Belén Dipsa con la realeza española. Belén. Bueno, Mili, hoy tenemos un top 3 completísimo y bonus track. Ah, bueno, más que completo. Entonces, empecemos. Por supuesto, Mili Dipsa, porque vamos a hablar del top número 3 y de la semana del rey Felipe VI y la reina Leticia, ¿sí? Por un lado tenemos a la reina de España, que tuvo una semana de audiencia sobre salud, ciencia y una audiencia con una entidad que busca cambiar la percepción y crear oportunidades reales para personas con discapacidad, ¿sí? Bien, eso es sí. lo que realizó la reina Leticia. Y por otro lado también tenemos al rey de España, que también recibió audiencias de diferentes categorías, ¿eh? Entre ellos también una premiación, pero vamos a destacar su visita e inauguración a la Exposición Internacional de la Máquina Agrícola, ¿sí? Que reúne todo lo que es innovación, tecnología, talento y marcas líderes del sector, con expositores de más de 25 países, entre ellos Argentina, ¿eh? Estuvimos ahí presente. Allí Felipe VI estuvo junto a las principales autoridades de Aragón y representantes del sector ferial y recorrió varios pabellones, ¿sí? Conversó con los expositores
muchos de ellos que trabajan en familia y también las generaciones más jóvenes que llevan adelante los temas de innovación y sostenibilidad en la agricultura, ¿sí? Están buscando soluciones respetuosas con el medio ambiente, la gestión eficiente de los recursos, muy importante lo que es agua, fertilizantes, combustibles, ¿sí? Pero bueno, algunos de los expositores le trasladaron al rey Felipe VI sus preocupaciones sobre lo que es el impacto de los acuerdos de la Unión Europea que negocia con el Mercosur, ¿sí? Es un tema que se está tratando muy de cerca. Sí. Porque se habla de una competencia desleal y que afecta específicamente a los pequeños productores locales en sectores de alimentos. Claro, ¿sí? y a las pymes familiares vendría a ser de allá de España. Por supuesto, sí, más que nada el sector de alimentos, Sí. porque, bueno, este acuerdo, Europa le daría a Sudamérica autos, maquinarias y medicinas, mientras que Sudamérica le daría a Europa la parte de alimentos, por lo que también entra en juego, que hay ese tipo de conversación, el tema de impuestos y reglas estrictas, ¿sí? Entonces, bueno, ahí estuvieron los expositores hablando con el rey Felipe VI y también, bueno, con los políticos que estaban en ese momento. Más bien, le hicieron llegar obviamente su pensamiento y su posición de lo que está pasando. Por supuesto, así que bueno, y como en todo evento a veces a los reyes de España le realizan estos obsequios para que tengan, pero bueno, uno de ellos fue una caja con tierra recolectada de las 3 provincias aragonesas, Huesca, Zaragoza y Teruel, como símbolo de lucha de los jóvenes por el futuro del campo, ¿sí? Bien. Y las dificultades de acceso a la tierra, ¿sí? Es como un símbolo de reivindicación. ¿Qué símbolo? La verdad que sí. Sí, le quisieron llegar al rey Felipe VI, ¿no? Bueno, Bien. porque ellos están peleando por sus tierras también. Obviamente, sí. Muy significativo el regalo. Sí, entonces, bueno, es un regalo ahí que, bueno, llega y llama la atención. Pero también hay una empresaria local que le obsequió unas palomitas de aceite pochoclo, ¿sí? Acá como se pochoclo, comen las claro. rosetas también lo llaman, de aceite de oliva virgen extra, elaboradas con olivos de Agón y también algunas variedades con chocolate y cereza. Así Ay, que, por favor. la verdad que me encantó este regalo último. Si los quieren enviar acá también, los recibimos. Hacen con mucho envíos gusto. internacionales Pero también. vamos a contactar a Así esta que, gente. bueno, Sí. esos pochoclos que están buenos, que son tipo gourmet y bueno, con aceite de oliva. Por eso mismo, con aceite de oliva, qué rico, ¿eh? Nunca lo probamos así. No, la verdad que no. Está muy bueno. Así que bueno, Mili Dipsa, del top número 3 vamos a pasar al top número 2 y vamos a hablar de las actividades de los Reyes de España, ¿sí? En conjunto, ¿eh? Porque bien. esta semana visitaron la exposición In Memoriam Tomás y Valiente y también entregaron los premios nacionales del deporte 2023-2024. Un poquito atrasados. Estamos están, ¿eh? atrasados con el tiempo. Estos premios impulsan o promocionan el deporte y la educación física y fueron originados en el año 1982, ¿eh? Y son uno de los mayores reconocimientos del Estado en materia deportiva. Bien. Así que bueno, llegaron, dicen que varias propuestas enviadas por instituciones, deportistas y profesionales del sector y un jurado experto los elige. Bien, perfecto. La verdad, bueno, también los Reyes de España siempre apoyando lo que es el deporte y bueno, se los vio en los Juegos Olímpicos. la verdad Obviamente, que sí, dan su apoyo. En lo que es el fútbol también. Sí, también. Ahora voy a ese punto porque algunas Por eso. categorías de estos premios son con los nombres de los miembros de la realeza, ¿sí? Como el premio Reina Leticia a la mejor deportista española del año, uno de ellos fue para Aitana Bonmati, o también el premio Rey Juan Carlos al deportista revelación, masculino o femenino, que fue para Lamine Yamal, ¿eh? Algunos del 2023, otros 2024. Lamine Yamal, el ex de Nicky Nicole, no fue a la premiación. ¿Ah, no fue? No, entonces fue el coordinador del área del deporte del Barcelona, ¿eh? Qué raro que no fue el padre. Así que Siempre bueno, está ahí. también hay otras categorías como el Trofeo Comunidad Iberoamericana que fueron para los deportistas de República Dominicana y Brasil. Así que bueno, son unos premios variados, ¿no? 2023-2024, vamos a ver el año que viene a quienes se los dan. Así que bueno. Claro, vendría a ser 2025-2026 el año que viene. Y sí, seguramente. Cada 2 años. Bueno, vamos a ver Así a quién le toca. y estas categorías le dan un impulso también a las futuras generaciones de deportistas. Totalmente. Tanto a emergentes promesas como a trayectorias consolidadas. Así que bueno, ahí el granito de arena para lo que es el deporte. Bien. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de moda, porque hace mucho no hablamos Vamos a hablar de de moda, así que nuestras oyentes nos dicen que me gusta escuchar la parte de moda en la realeza, porque aprendemos. Yo también, aprendo con Belén Dips, aunque no lo crean, al aire con ustedes aprendo mucho de colores que la verdad en mi vida había escuchado. Igual le voy a decir algo, extraño un poquito los looks, esos llamativos que lleva la reina Leticia, porque Sí, últimamente ¿no? Está- con looks muy clásicos. ¿Qué está pasando, doña Leticia? Necesito ese realce que tiene la realeza que presenta Sí. esos looks y vos decís, wow. Mira, Así que yo tengo mi favorito, mi look, ya saben cuál es, siempre lo digo, el vestido de Dior que llevó, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, ese vestido, qué maravilla, La verdad que sí. Ese fue creo que mi look favorito, así que ha sacado. Pero bueno,
¿Con qué le voy nos a contar sorprende ahora? Bueno, para esta ocasión, la reina Leticia usó un vestido rojo burdeos, que es tipo rojo vino, algunos lo llaman qué también, maravilla. con el cuello redondeado, botones negros en los hombros, manga larga, cintura entallada y falda en línea A con tablas laterales hasta las rodillas, y unos tacones estilo kitten en color negro y unas hebillas cuadradas. Así que rojo y negro. Rojo y negro. Bueno, Sí. buena combinación. A mí me gusta esa combinación, queda linda. La verdad que sí. Todas tenemos en el armario algo rojo, algo negro y lo podemos combinar. Por supuesto, Mili Dipsa. Así que bueno, del top número 2 vamos a pasar al top número 1 y vamos a hablar de la reina Sofía, que está estuvo? volviendo a su agenda. Fue a la localidad vasca de Basauri para visitar el Banco de Alimentos de Vizcaya, ¿sí? Ella estuvo yendo en persona para ver también el trabajo que se está realizando con las donaciones a través de su fundación, ¿sí? Bien sabemos que la reina Sofía sigue de cerca todos sus proyectos donde ella ayuda, aporta también, bueno, sigue de cerca todos estos proyectos. Como buena escorpiana está ahí mirando que se Por haga supuesto. todo como corresponde. Por supuesto, así que en esta ocasión fue a ver las placas solares de unos 1000 metros de tamaño que colocaron en los pabellones, ¿sí? Placas solares. Placas solares. A tener en cuenta Sí, eso, la verdad que estuvo recorriendo las instalaciones, conversó con los responsables para conocer los datos del Banco de Alimentos y agradeció el trabajo de los voluntarios, ¿sí? Estas placas solares, aquellos que no saben, son de una energía sostenible que ayuda a reducir también las emisiones de carbono a la atmósfera y generar un ahorro económico en las facturas de electricidad, Así que a tener en cuenta, el futuro puede ser ese. La verdad Así que que, sí. a veces que hay cortes de luz, en una placa solar estaría Mira, bueno. justamente iba a decir eso. ¿Vieron cuando hay cortes de luz? Bueno, las placas solares justamente es lo que salva. Así que habría que ir pensándolo, Y sí, hay que pensarlo dos veces. Pensar Así en el que, futuro. Bueno, ahí en el Banco de Alimentos, la verdad que están reformando y ayudando también a quienes siguen atendiendo en temas de actividades sociales y de emergencias, como a veces ocurre. Hay una emergencia, bueno, un banco de alimentos de la localidad ayuda. Bien. Así que se la vio con una sonrisa y vestida de negro, aunque algunos dicen que en Grecia se imponía lo personal de ella cuando fue el fallecimiento de su hermana, la Claro, princesa hace muy Irene, poco. y cuando en España estuvo más institucional, ¿sí? Por lo que algunos comentan, se la ve y se mantiene fuerte a pesar de las últimas pérdidas que tuvo de su hermana, como dije anteriormente, y de su amiga íntima, que con ella, con Tatiana Radziwill, que eran amigas muy cercanas. Dos pérdidas seguidas. Muy cercanas, así que bueno, la reina Sofía se mantiene fuerte y para la semana entrante va a tener otras actividades. Así que ella no va a dejar su agenda, va a seguir trabajando, formando parte y ayudando ahí a quienes pueden, ¿sí? Bien, la verdad muy bien lo que hace doña Sofía, que sigue también trabajando. Ella, la verdad que siempre se la ve activa, que eso es lo importante, verla activa. Por supuesto, Mili Dipsa. Así que bueno, vamos con el bonus track. Porque un miembro de la realeza de España dijo, dejen de matarme. Así, directamente. Parece que el rey emérito Juan Carlos, desde Abu Dhabi, habló en la revista Hola y les dijo que dejen de matarme, me encuentro muy bien, me cuido y hago ejercicio todos los días. Mira. Porque al parecer, gente de su entorno de amigos ven las noticias, algunas son fake news, y lo llaman constantemente para ver cómo está. Ah, le llegan noticias. Le llega noticia, entonces Y dice, hay que algo le tener está pasando, cuidado. se enteraron Claro. primero la prensa, entonces Sí. lo llaman. Bueno, parece ser que, bueno, recordemos que también tiene 88 años, dicen que es consciente de su edad, por eso tiene una rutina para estar en buen estado de salud, pero bueno, un poquito como que saltó una alerta de por qué no fue, obviamente, a los velorios de la princesa Irene, aunque él tenía una relación cercana, porque obvio vivían Sí. en el Palacio de la Zarzuela, pero bueno, él dijo que estaba bien, también su amiga y biógrafa, que hizo recientemente sus memorias, había expresado que don Juan Carlos estaba bien y contento con el éxito de su libro. Pero bueno, algunas noticias llegan y él dijo, dejen de matarme. Claro, lo dijo también en un tono también bromeando, dicen en la Irónico, revista sí. Hola, pero bueno. Ahí está. Mucha fake news dando vuelta. Hay que tener cuidado en las redes sociales. Este mensaje, en serio, no es solamente sobre este tema, sino sobre todo. Mucha fake news, muchas noticias falsas que buscan el clic en las redes y bueno, hay que estar atentos y leer con atención todo. Por supuesto. Así que bueno, Belén, la semana que viene más noticias de la realeza española. Claro que sí, Mili Dipsa. Hasta el sábado que viene, un saludo para todos los radioyentes y seguimos con el sol de nuestra España, obvio. Así es. Seguimos con el sol de nuestra España hasta las 13 horas. Así que bueno, amigos, ahora sí, miren, nos pasamos 9 minutitos de las 12 del mediodía. Vamos a hacer una tanda de la radio, si les parece, y seguimos con más el sol de nuestra España. El sol de nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad.
Despierto amándote sin paz y sin cura, y me has pedido que lo deje de hacer, pero no puedo controlar la locura. Desde que te probé, despierto amándote, parece que mucho nunca se ha visto y no se puede ver. En conclusiones por las cosas que escucho, no está tan mal, pero tampoco bien. Siento que tú te me estás cansando de tanto quererte, tanto, tanto. No entiendo nada que está pasando. Por tu amor. Muy bien, seguimos en el sol de nuestra España y miren cómo comenzamos. Comenzamos la segunda hora con Miranda y Baila Mamá, que bueno, obviamente este tema Despierto Amándote es el que presentaron en el Benidorm Fest 2026 en la semifinal y hoy la gran final. Hoy es la gran final, tanto esperada, que bueno, vamos a ver quién gana y este festival que se realiza siempre en España. En esta ocasión no van a Eurovisión. Claro, es la previa de Eurovisión. Pero, bueno, resaltamos eso, que también este año hay muchas fusiones también, y una de ellas, bueno, es la fusión hispano-argentina con Miranda y Baila Mamá. Claro, esta fusión hispano-argentina, Miranda, Baila Mamá, que presentaron Despierto Amándote, que la verdad muy bien estuvieron, ¿eh? Las puestas a mí un poco, les voy a decir la verdad, no me gustaron mucho las puestas de todos los grupos en general, la realidad es esa, pero después lo que es el talento, bueno, estuvo bastante interesante. Sí, pero bueno, las propuestas también escénicas un poco ahí como... El año pasado eran un poquito más fuertes, ¿no? Sí, como que había otra energía. Sí, como que dejaron un poco la vara alta ahí en lo que es la apuesta, más que nada escenográfica, y bueno, este año... vamos a ver hoy la final. Vamos a ver hoy la final, a ver quién gana este gran premio. La verdad que sí, hoy, vuelvo a repetir, la gran final del Benidorm Fest, el festival que quieres, como lo presentan ellos, hoy sábado 14 de febrero, a partir de las 18 horas Argentina. Así que aquellos que lo quieran ver en vivo y en directo, a través del canal de YouTube de Radio y Televisión Española, lo pueden hacer. Miranda va a estar en el puesto 11 presentándose, son 12 canciones, ellos 11, casi a lo último van a estar ahí. Así que bueno, hay que esperar un poquito. También, miren, les voy a contar algo. ¿Saben que está el nieto de Diango? Ah, sí. Veíamos que decíamos, este chico qué buena pisada escénica que tiene. La verdad, ¿vieron cuando ustedes ven a una persona que tiene pisada escénica, como quien dice, tiene tablas, ¿no? Bueno, y justamente es este chico, Isan Yunas, que es el nieto de Diango. Es el nieto de Diango. Muy bien estuvo. La verdad que nos dejó ahí, como quien dice... Sí. Pero perplejas con lo que se acerca a ganar, ¿eh? Porque tiene buena propuesta escénica, también buena coreografía. La verdad eso que también. Miramos mucho las coreografías, ¿eh? Es muy importante. Es que es la apuesta. Aquellos que nos gusta la música, que nos gusta el espectáculo, bueno, sabemos lo Somos que dos estamos señoras del espectáculo. Totalmente. Milita, por favor. Sí. Así que, bueno, también esto que decía Belén de las fusiones que hay, por ejemplo, María León y Julia Medina, que también es una fusión México-España. Así que para que lo tengan en cuenta. También tenemos a Kenneth, que de Venezuela, así que vive allá en España, para que lo tengan en cuenta. Está bueno esto que vayan incorporando gente de diferentes países, obviamente con ya los que son de España, ¿no? Esta fusión que siempre decimos que está permanente. Así que, bueno, para conocer diferentes talentos y como siempre decimos, Benidorm Fest, que es un semillero de música, obvio, de artistas. Sí, claro que sí. Así que aquellos que quieran ver la gran final hoy, donde va a estar Miranda y Baila Mamá presentando Despierto Amándote, lo pueden hacer a través del canal de YouTube de Radio y Televisión Española a partir de las 18 horas, hora argentina. Allí estaremos conectadas. Nosotras ya estamos acá preparando el pochoclo. Podemos preparar pochoclo con aceite de oliva, como la chica esta de que estábamos hablando. Por supuesto, el pochoclo gourmet. Uy, olvídate, ¿sabes qué? Ya lo vamos preparando. Y el mate, obviamente, presente. Obviamente, sí. Así que bueno, ahora también les voy a contar un poquito acerca de los premios Goya, porque atención, acá en Argentina se está realizando la semana de los premios Goya en la Sala Lugones del Teatro San Martín, que lo organiza el Centro Cultural de España en Buenos Aires. Bueno, pero también atención porque el próximo 28 de febrero se va a estar realizando los premios Goya, la ceremonia, ¿sí? La ceremonia oficial en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona, y hay presencia argentina. La película argentina Belén,
como vos, Sí, Belén, sí, está nominada a Mejor Película Iberoamericana. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Como protagonista Dolores Fonsi, después Julieta Cardinali también, un gran elenco, es un drama, aquellos que la vieron, bueno, nos pueden contar qué les pareció. Pero Belén está nominada como Mejor Película Iberoamericana en los premios Goya. Así que vamos a ver cómo le va, ¿eh? Vamos a ver, obviamente. Después les cuento. Así que falta todavía un poquito, les vuelvo a repetir. Es el próximo 28 de febrero que se realiza allá en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona y reúne, bueno, a todo lo mejor del cine español y de diferentes partes del mundo, como por ejemplo Argentina. Por supuesto. Así que muy bien. Bueno, y ahora sí nos metemos de lleno con eventos. Atención, antes les cuento, Andrea Mercedes Gallo está preparando las clases de castañuelas para el mes de marzo, así que atención, aquellos que quieran ya ir teniendo en cuenta, bueno, me gustan las castañuelas, vieron que tuvimos ahora la entrevista con Teresa sobre el Festival Internacional de Castañuelas. Bueno, Andrea Mercedes Gallo a partir de marzo está preparando unas clases magistrales de castañuelas, así que aquellos que la quieren contactar ya lo pueden hacer. También un beso a Marita Tuero, que con Españolísimas, las dos, miren, están preparando un 2026 que yo nada más les aviso, les digo, ojo con lo que están preparando Españolísimas, Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero, que les mandamos un beso grande. Así que un 2026 increíble están preparando, ¿eh? Así que para tenerlo en cuenta. Y también atención, porque la Asociación Centro Partido de Carballiño hoy sábado 14 por la noche y mañana al mediodía están festejando el Día de los Enamorados. Ah, mire. Sí, están festejando el Día de los Enamorados, así que pueden comunicarse con María Silvana Reynoso para poder, a ver si quedan algunas entradas, seguro algo queda ahí para que puedan ir. Se comunican al 11 49 40 18 50. Repito, 11 49 40 18 50. María Silvana Reynoso los va a estar atendiendo. Y atención, porque ya hay fecha para la fiesta de la cerveza. Oh, un gran evento sí, ese, ¿eh? La Asociación Centro Partido de Carballiño, fiesta de la cerveza el próximo 15 de marzo. Así que falta Vayan poquito. anotándose. Un mes falta, Sí. miren, así que ya se lo pueden ir anotando. Así que, bueno, también quería agradecerles a la gente del Centro de Andalucía de Buenos Aires que nos hicieron llegar una invitación por el Día de Andalucía. El próximo 28 de febrero a las 19 horas en el Museo del Fitito, allá en el partido de 3 de febrero, van a estar realizando esta fiesta que, bueno, entrada gratuita, libre y gratuita para que puedan disfrutar y compartir una breve charla sobre uno de los andaluces más icónicos, Federico García Lorca. Así que esta charla sobre Federico García Lorca a cargo de la socia Lucía del Carmen Bello van a poder participar y van a poder disfrutar también del coro, van a poder disfrutar del grupo de baile, que bueno, una gran fiesta que están preparando el Centro Cultural Andalucía de Buenos Aires el próximo 28 de febrero a las 19 horas en el Museo del Fitito, que está ubicado en Alberdi y Murias en el partido de 3 de febrero. Así que no sabía que estaba. Sí, no sabía que estaba el Museo del Fitito. No, pero me encantaría ir. Sí, la verdad que sí, una propuesta diferente, la realidad es esa. Y atención que es gratuita, que muchos oyentes nos piden también distintos Sí. tipos de eventos. Bueno, esta es entrada libre y gratuita. Y van a festejar el Día de Andalucía el 28 de febrero a las 19 horas. Así que bueno, y para cerrar les voy a contar porque también Alma de España está presentando Camino de Cantares. Alma de España, vieron que presentan unas propuestas muy buenas para poder disfrutar de baile, de canto, bueno, muy buenas propuestas, vuelvo a repetir. Alma de España presenta Camino de Cantares el próximo sábado 21 de febrero a las 17 horas, un recorrido por romanzas y conjuntos de zarzuela con la magia de la danza. Todo esto va a ser en el Teatro Empire, en Hipólito Yrigoyen, 1934, en Capital Federal. Así que para más información pueden buscarlos también por Instagram, España Alma, y ahí los van a encontrar, ¿eh? Por supuesto. Así que muchas gracias Liliana, Víctor, que nos hicieron llegar la información. Así que bueno amigos, 12:21 del mediodía, pasa la hora, vuelvo a repetir. Vamos a ir, si les parece bien, con una entrevista muy especial. Jorge Mazzini, que nos va a estar comentando todo lo que están preparando en el Teatro Astral. ¿Les parece? Vamos. Muy bien, vamos, Beto. El sol de nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo. Muy bien, amigos, y ahora sí seguimos en el sol de nuestra España. Y miren,
les tengo una propuesta muy, pero muy interesante para aquellos que son amantes de las zarzuelas, para aquellos que les gustan las romanzas, los dúos, los coros, bueno, y obviamente cuadros coreográficos que miren, ya nos tiene acostumbrado esta persona que tenemos en línea y vamos a presentarlo. Estamos con Jorge Mazzini, director y productor de Antología de la Zarzuela y Carmen en Flamenco, que se está presentando en el Teatro Astral. Jorge, ¿cómo está? Muy buen sábado. Hola, ¿cómo están ustedes? Gracias por la invitación y un abrazo grande para Oscar, que ya sé que está aguardando un poco para volver a las pistas. Seguramente dentro de muy poquito lo vamos a tener acá de nuevo en el Sol de Nuestra España. Y bueno, queremos que obviamente nos cuente sobre esta propuesta Antología de la Zarzuela que estoy leyendo acá, solistas del Teatro Colón, ballet y coro con 30 artistas en escena. Bueno, un gran despliegue escenográfico tremendo. Yo te voy a contar una infidencia familiar para que entiendas a dónde apunto. Sí. Mi papá cocinaba, ¿no? Sí. Y aprendió a cocinar para mucha gente. Entonces no sabía cocinar para la familia. Siempre calculaba para 25 en lugar de para 5. Uh-huh. Entonces yo tengo una visión, porque trabajo en teatros muy grandes, entonces no puedo concebir un espectáculo que no sea de alguna manera para ese nivel de teatro. O sea, si tengo un escenario de 12 metros de boca, sí, no puedo hacer un espectáculo de cámara, necesito hacer un despliegue grande. Y bueno, me especialicé en eso, la gente valora lo que hacemos y bueno, acá estamos con dos propuestas, como bien decís. Venimos de hacer esta Carmen que va en el Teatro Astral, sí, a las 18 horas. Bien. Carmen debutó en la Avenida en el mes de abril y estuvo todo el año en la Avenida con un éxito rotundo y sigue con éxito en el Astral. Tiene función este sábado y el sábado 15 de marzo termina. Bien. En cuanto a la Antología de la Zarzuela, viene desde octubre en el Astral, uh-huh, y sigue con muy marcado éxito. O sea, el interés que hay por el tema zarzuela, uh-huh, es enorme, y a mí me ha llamado mucho la atención que ya no es patrimonio solamente de la gente que tiene una edad determinada, sino que viene gente joven, interesada por el género, y se llevan la alegría, que es lo que más importa. Vienen a cambiar el humor. Claro. Y la zarzuela y este espectáculo se lo da con creces, ¿no? Totalmente. Es muy lindo hacerlo. Más bien. Además, bueno, esta antología de la zarzuela que podemos decir que nos transporta a Madrid del siglo pasado y obviamente podemos disfrutar de diferentes repertorios. Sí, pero es Madrid del siglo pasado donde, digamos, la zarzuela llega a su esplendor, digamos, ¿no? Claro. Entonces, hoy tiene vigencia en España totalmente, pero sí, quiero decir que está bien lo que decís, así es de alguna manera el punto más importante de crecimiento, donde surgieron los más importantes compositores y poetas. O sea, la zarzuela es un género que arranca como digamos, en la nobleza. Uh-huh. Existía importaron el sainete italiano en un momento, hablamos del otro siglo, ¿no? Sí. Y que lo usaban para divertirse, ¿no? Era un sainete, una pieza cómica. Sí. Y a partir de esa estructura aparece la estructura de la zarzuela. Si en un momento dado los españoles quisieron hacer algo que tuviera más que ver con su historia y con lo que contaban, ¿no? Uh-huh. Y aparece, si nos fijamos, tiene que ver con las regiones, en definitiva es un sainete cómico musical, ¿no? La estructura de una zarzuela. Y tiene grandes autores, o sea, hay
música que es, digamos, no tiene nada que envidiarle a la ópera. Creo que justamente eso es lo que también atrae hoy en día, esto que nos comentaba usted, a diferentes generaciones a que disfruten, de la zarzuela, escucharla, quizás que solos o si están también en alguna reunión, porque la realidad es esa. Sí. Y yo a veces contesto tengo mucha publicidad en Instagram y la gente consulta y quiere compartir y pregunta cosas de más porque quiere estar en contacto, ¿sí? Y yo me tomo el trabajo de contestar. Y lo que dicen es que, porque escriben una vez que fueron también, y le cuentan a los que están escribiendo que no se lo pierdan porque lo que vivieron es maravilloso, que uno viene un poco gris, ¿no? Con las cosas que le pasan, la vida y los problemas que tenemos habituales en esta Argentina tan desigual por momentos, ¿no? Entonces, y entran y salen, pero yo los veo entrar y los veo salir. Y en realidad me alegra mucho ver las caras y el entusiasmo que tienen al salir. Claro. Y es lo mismo que relatan, ¿no? Que fueron a buscar un entretenimiento, pero se llevaron todo. Hay gente que de pronto yo uso la publicidad por las calles de Alcalá. Y la gente parece que lo tiene muy, muy arraigado el tema. Y entonces que es como que... pero lo hacemos en el espectáculo, el cuadro. Se paran, bailan, es espontáneo lo de la gente. Y cantan, claro, desde ya. Es que les gusta la experiencia que están viviendo y después obviamente, ¿no? Al verlo reflejado, más allá de los aplausos, obviamente, que cuando están allí en el teatro, después también en las opiniones, porque es muy importante eso también, ¿no? Recibir la opinión del espectador de forma positiva y que él se haga público. Mira, yo no tenía noción que en la página de PlateaNet, que es la tiquetera que vende, además de la boletería del teatro, hay como 60 y pico de opiniones que yo leí esta semana. Yo no sabía que publicaban. Las cosas que pone la gente, a mí me hace... No sé, me emociona, un mimo al alma, me parece que estamos... Sí. Claro, porque es ratificar que uno está en la ruta que corresponde, que yo estoy trabajando para ese público. Entonces, y además tengo la misión de incorporar más gente, o sea, tanto en el flamenco, que ya lo conseguí, y creo que no solo, todo el mundo que hace flamenco, pero el flamenco ya no es patrimonio de la... Mira, cuando empecé a hacer espectáculos de este tipo, que llevo ya muchísimos años, eran todas cabezas blancas, ¿viste? Y hoy nada que ver, hoy hay de todo. Claro. Hoy están los abuelos, pero están los nietos también, están de las novias de los nietos. Me pasan cosas porque yo en el debut y en la última función salgo a saludar. Sí. Y salgo a saludar para hablar con el público, precisamente, no por saludar en sí. Yo estoy amortizado ya respecto de el ego y todo esto. Yo tengo un perfil bajo, pero sé quién soy. Entonces no necesito ratificarme en ese aspecto, pero salgo para verle las caras, salgo para contarle lo que voy a seguir haciendo, o sea, y tenemos un diálogo impresionante con la gente. Entonces hay un montón de gente que conoce mi cara, que pues por eso, porque los directores en general o los autores no tenemos mucha cara. Entonces cuando salgo al hall, me agarran y me empiezan a pedir cosas y me agradecen, me siguen de un teatro a teatro. Es que ahí uno se da cuenta de lo que genera en las personas y bueno, y justamente esta importancia... Tiene que ver con el hambre eso, tiene que ver con que la gente tenía necesidad de que pasaran estas cosas y que han encontrado un vínculo. Pasó en este espectáculo que tengo los solistas del Colón, cantando, que son una joya, tienen
unas voces maravillosas, una capacidad interpretativa. Hay también... Hay talento en el escenario ahí, la realidad es esa, es talento en el escenario. Mucho. Y bueno, justamente para que puedan disfrutar de todo este talento, de estos dos espectáculos, porque vamos a hablar tanto de Carmen en Flamenco como Antología de la Zarzuela, porque Carmen en Flamenco está sábado 14, hoy, sí, sábado 14 de febrero a las 18 horas y el próximo sábado 14 de marzo a las 18 horas, ¿verdad? Sí. Esto Carmen en Flamenco. Sí, y la antología va en los domingos, o sea, el 15. El domingo 15 de febrero y el 15 de marzo. Y el 15 de marzo a las 17:30. Bien. Acá, por ejemplo, la gente me dice, qué buen horario. Yo, con el teatro decíamos, vendrán en verano yo personalmente digo, yo tener que levantarme para ir o dejar lo que estoy haciendo para ir al teatro a las 17:30, no sé si lo haría, lo vivo jorobando, ¿no? Claro. Pero la gente viene al revés, te agradecen porque dicen, cuando terminamos, ya está anocheciendo, nos vamos a tomar algo o nos vamos ya directamente a casa si llegamos temprano. Por eso mismo. Es más, Jorge, déjame pasar para que la gente tenga en cuenta aquellos que quieran adquirir las entradas, ¿sí? Que las pueden adquirir en el Teatro Astral, directamente allí en Avenida Corrientes 1639, repito, Teatro Astral, Avenida Corrientes 1639, en boletería. Les voy a dejar un número de teléfono, por si quieren llamar también, 4374-5707, repito, 4374-5707, y si no, por PlateaNet. En PlateaNet ponen Carmen en Flamenco y Antología de la Zarzuela, y ahí les va a salir las dos opciones para poder adquirir las entradas. Así que la verdad, Jorge, espectacular estas dos propuestas, ¿eh? Bueno, me alegro. Si te gusta a vos, te va a gustar. Vos te escucho la voz joven. Sí. Le gusta a la gente. No, yo estoy fascinado con lo que está pasando. Y déjame que aclare algo. Sí. La boletería atiende de lunes a lunes, desde las 10 de la mañana. Bien, importante. Porque lo preguntan eso. Sí. Bien, y cualquier cosa se pueden comunicar con nosotros, les pasamos otra vez la información, tanto del Teatro Astral, sí, así que quédense tranquilos, pueden comunicarse y les pasamos la información. Así que, bueno, Jorge Mazzini, director y productor de Antología de la Zarzuela y Carmen en Flamenco, que se están presentando en el Teatro Astral, muchísimas gracias por estos minutos en El Sol de Nuestra España. No, gracias a ustedes, como siempre. Ustedes difundiendo todo lo que se hace en el campo del género español, ¿no? Un abrazo para todos y en especial para Oscar. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, muchísimas gracias. Y ahora sí, amigos, Día de los Enamorados, y qué mejor que esta canción de Carlos Baute y Marta Sánchez, Colgando en tus manos. Vamos a disfrutarla. Fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho y después me despierten tus besos. Tu sexto sentido sueña conmigo. Sé que pronto estaremos unidos. Esa sonrisa traviesa que vive conmigo. Sé que pronto estaré en tu camino. Sabes que estoy colgando en tus manos. Así que no me dejes caer, sabes que estoy colgando en tus manos. Te envío poemas de mi puño y letra. Te envío canciones de 440. Te envío las fotos cenando en Marbella y cuando estuvimos por Venezuela. Y así me recuerdes y tengas presente que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado, cuidado, que mi corazón está colgando en tus manos. No perderé la esperanza de hablar contigo. No me importa qué dice el destino. Quiero tener tu fragancia conmigo y beberme de ti lo prohibido. Sabes que estoy colgando en tus manos. Así que no me
sabes que estoy colgando en tus manos. Te envío poemas de mi puño y letra, te envío canciones de 440, te envío las fotos cenando en Marbella y cuando estuvimos por Venezuela. Y así me recuerdes y tengas presente que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado, mucho cuidado. Río Uruguay Seguros presenta Rus Agro, acompañando al agro con seguros pensados a su medida. Rus Agro, especialistas en seguros para los agronegocios. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital, 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-72583. Centro Salamanca de Buenos Aires. Sumate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Españolísimas, show español de coplas y danza española. Bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, patas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas. Show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño. Una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361 Vicente López. 15 49 40 18 50. Esto es El Sol de Nuestra España. Muy bien, y ahora sí, seguimos en el Sol de Nuestra España, 12:40. Bueno, vamos a ir ahora sí con el embajador del transporte argentino, del tránsito argentino, el señor Ernesto Arriaga. Arriaga, ¿cómo va? Buenas tardes, señorita. A ver, ahí estamos. Arriaga, ¿me escucha? Perfectamente. Muy bien, ahí estamos. Bueno, ¿qué está pasando en la zona? ¿Qué está pasando en la zona de Núñez? ¿Hay cortes? Bueno, aparentemente hoy actúa de vuelta por segundo día o tres, actúa Bugs Bunny. Ah, no es Bugs Bunny, Bad es Bunny. Bad Bunny. En mi época, cuando nosotros éramos chiquitos, aparecía Bugs Bunny. Claro. Ahora no es más Bugs. Ahora es Bad. Este es otro conejo. Mal. Claro, este es otro conejo que dice que es malo, porque Bad es malo, es negativo. Sí, supuestamente sí, la verdad que... Pero ¿sabe lo que pasa, señorita? Sí. River hizo un golazo con esto, porque los goles no le vienen a Gallardo, son los goles de los espectáculos de Bugs Bunny. Totalmente, la verdad que sí, lo que están realizando. Bueno, y justamente, ¿no? Bad Bunny viene del Super Bowl de la semana pasada allá en Estados Unidos, que estuvo cantando, bailando, vino para acá, para la Argentina, bueno, y todo cerrado ahí la zona de Núñez. Todas, bueno, hoy, a partir de las 16 horas, se cierra hoy y mañana. Bien. Ahora no, se cierra Figueroa Corta, Udaondo y toda la zona del barrio de River. Queda habilitado Avenida Matador, Lugones y Cantilo. ¿Sí? Bien, se recomienda... Y todo lo que quieran ver a Bugs Bunny tiene que ir con el touch en el celu, porque lo van a controlar 2
cuadras antes. 2 cuadras antes. Justo iba a decir también, ¿no? Se recomienda no ir con auto, o si se va con auto, dejarlo bastante lejos. Con auto no, porque quedan a 40 cuadras. Claro. ¿Qué le conviene? Ir con el tren Mitre a la estación Núñez o con el subte de Dorotea, que va a circular hasta la 1:30 de la mañana. Cuando salga del Monumental, sí. Va a poder tomar el subte de Dorotea. Bien, perfecto. Así que para que lo tengan en cuenta, aquellos que o van al recital o tienen que ir por la zona, bueno, se van a encontrar con esto, ¿sí? Que no vaya por la zona, que vaya por Cabildo. Cantilo Lugones está habilitada. Bien, perfecto. Así que me dijeron que había una platea especial para que baile y cante, tipo 11:30, 12 de la noche, para un amigo suyo y mío que se llama Cacho. Sí, ya nos dijo. Creo que Gallardo ahí le guardó un palco especial para que vaya con las muletas. Dijo sobre todo que él es gallina de River, va a ir seguro. Sí, nos está escuchando Oscar Di Profe Bernardes, debe estar saltando en la pata que tiene bien, justamente, porque, bueno, no, obviamente, él es de Boca. Señor Bernardes. Hola, señor Bernardes. Sí. ¿Quién es Bernardes? Oscar Di Profe Bernardes, sí. Así que, bueno. Claro. Bueno, Arriaga, están trabajando en las obras del Puente La Bruna. El Puente de la Bruna, sí señora, lo cierran todas las noches, autopistas urbanas, nuestro amigo Leonel Grandinetti, que lo conoce a Cacho, y están haciendo una obra muy, muy importante, porque todos los que venían por Libertad y Flor Corta, para llegar a toda la zona del Bajo, de ahí de Núñez, Ciudad Universitaria, era caótico. Sí. Ahora va a ser una gran ampliación, obra vial, que hay que aplaudir, porque uno viene a 60 y sigue a 60, pasa del otro lado de Lugones y Cantilo. Ciudad Universitaria, cancha de River, todo eso va a tener mayor fluidez y va a circular muy, muy bien. Obras son amores. Bien, perfecto. Así que bueno, para que lo tengan en cuenta también. Y aguante. ¿Quién hizo hacer esa obra? ¿Quién? El mejor intendente que hubo en Vicente López de la historia de la provincia de Buenos Aires. Jorge que era mi intendente. Me pongo de pie. Claro. Jorgito Macri. Muy bien. Que ahí con Ludueña están esperando. Era mi intendente Vicente López, se nos escapó y se hizo de la ciudad de Buenos Aires. Claro, y ahora están esperando un baby. No sé si es nena o nene, no me acuerdo ahora, pero bueno, están en la dulce espera. Sí, pero va a andar bien, ¿eh? Sí. Va a ser papá, me dijo, ¿no? Claro, van a ser padres. Sí, cierto, la conductora que me llama siempre y salimos por Canal 13. Claro, por eso mismo también, bueno, que había dejado el programa para dedicarse a la panza, puntualmente, bueno, a hacer... Claro, está muy bien, una chica muy buena profesional, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Así que bueno, Arriaga, otra cosa que le iba a comentar, ¿hay cortes por los corsos en Capital Federal? Sí, en toda la Avenida de Mayo, la calle de Suipacha, Esmeralda, hasta Congreso, porque después de las 18 comienzan los corsos de carnaval y la ciudad ya ha hecho un diagrama para los cortes, pero a esa hora no queda nadie. Claro. Ya es como que, bueno, pueden ir a disfrutar, pueden ir a disfrutar, obviamente también en transporte público se recomienda ir, aquellos que quieran ir para por los subtes. Por el subte, claro, también por el subte pueden ir. Claro, por arriba, no, por subte. Mucho más rápido. Y atención que empiezan los corsos, los corsos de Gualeguaychú, con la ruta del Mercosur. Justamente le iba a decir, se está preparando las plumas, calculo, y los brillos. Sí, vale, ahí lo están esperando también en un palco. Dicen que va a bajar a saltar una pata a Cacho. También. Cacho de sí. Que, todo lo que es Gualeguaychú, esa zona con tránsito. Sí, desde Zárate es la ruta 1214 del Mercosur. Se llama Autovía del Mercosur. Y fue la primera ruta del país, oiga esto, la primera ruta del país, ruta nacional, no la de Ciudad de Buenos Aires, que se puso telepase o pago electrónico. No hay más cajeros ni cajas. Bueno, eso es importante también para tenerlo en cuenta. Como ruta nacional, la primera fue la autopista Elías Perito Moreno dentro de Capital, pero la primera ruta nacional del país, Autovía del Mercosur, no hay más personas. Bien. Hay directamente telepase o medio electrónicos, no hay más cabina de peaje ni peajistas. Usted no tiene que parar y hablar con una persona. Para que lo tengan en cuenta, aquellos que están yendo. Y también, atención, el viaje parte de las vacaciones. Sabemos que mucha gente se está moviendo este fin de semana para los puntos turísticos. Bueno, el viaje
que sea parte de sus vacaciones. Vayan tranquilos, después disfrutan, después, bueno, llegan si a la hora que tienen un llegan, pero perrito, disfrutan. ¿qué tiene que ser el perrito? El perrito tiene que ir Tiene con que parar que correa. haga pichinín, el perrito tiene que hacer pichinín. Claro, con pichín, y tiene que ir con correa y cinturón. La mascota del perrito tiene que ir con correa y cinturón adentro. Cinturón va un arnés, no la correa común al cuello. Claro, el arnés no. que la agarra del pecho, pues si no se ahorca. Sí, obviamente. Así que para que lo tengan en cuenta. A Bongo le pone usted Sí. la pecherita ahí y va agarradito y se puede mover. Pero si choca a alguien, el perro queda quietito en el asiento de atrás, Sí. ocupando un cinturón de seguridad. Claro, para que lo tengan en cuenta también aquellos que van con sus mascotas. ¡Miau! Que hoy en día mucha gente, sí. Y los gatos ¡Miau! en la ¿Dónde va el jaulita. gato? ¡Miau! ¿Dónde va el gato? En una jaulita, en el baúl, atrás. No, o adentro del habitáculo debidamente sujetado al cinturón de seguridad. Ah, Porque también, si no claro. es un elemento, Sí. si no es un elemento suelto. Claro, totalmente. Y puede volar cuando es que si hay algún choque, una frenada, que puede pasar. ¿Por qué no? Bueno, hay Chao. que tenerlos bien. Exactamente, bien atados. debidamente atado, como dice usted, Cerita. Así es. Así que, bueno, Arriaga hoy lo escuché más contento. Debe ser porque ganó Independiente 2-0 frente a Lanús, ¿no? Y ganó su cuadro de corazón. También, por eso. Sí, es inteligente, Arriaga. Dicen que tenía 10 jugadores Independiente. Sí, Terminó no, con 10 jugadores. no sé, acá la cuestión es que, mire, usted, nosotras dos que estamos haciendo el programa, todos de Independiente. Así que como Sagitario en la película, bueno, acá todos de Independiente, estamos contentos hoy que ¡Qué ganó. bárbaro! Así que... Y hoy juega Boca, hoy o mañana juega Boca, ¿eh? Sí. Pobre Cacho. Y bueno, es la que le toca, Sí, la que bueno. le toca. Así que bueno, Arriaga, Sí. la semana que viene tenemos más tránsito. Siempre. Usted sabe que ahí hay... Mire, le voy a hacer una comparación Sí. que es increíble y se la hice a todos los doctores del mundo. Ujú. Y algunos no saben. ¿Cuántos latidos tiene un corazón de una persona de 80 años? ¿Cuántos latidos tuvo? Ah, no, me mató. ¿Vio? Ah, miren Arriaga. Y lo comparo con el tránsito. Claro. ¿Cuántos autos? Las 24 horas por Gedapay Panamericana hay tránsito. Jamás no hubo tránsito, ni en pandemia. Sí. Siempre pasan autos. Bueno, para el próximo programa, Bien, lo vamos a... ¿cuántos? Y lo vamos a decir al aire. ¿Le parece bien? Bueno, lo ¿Para el vamos a sábado que decir. viene? Sí, por favor, ya lo estamos agendando. ¿Cuánto latido tiene una persona, un ser humano de 80 años? ¿Cuántos latidos tuvo en su vida? Bueno, ahí está, para el sábado que Es el viene... músculo más fuerte del cuerpo humano, Sí. su músculo, y yo le doy un promedio, Sí. según lo que estén haciendo, Ujú. late entre 55 a 80, 100 veces por minuto. Ujú. Si usted empieza a hacer una cuenta, le va a dar cuánto latido tiene una persona en su vida en 80 años. Bueno, hay que Para el sacar... próximo programa, como pregunta para todos los oyentes, ¿qué le parece? Exactamente. Vamos a dejarlo para el sábado que viene. Sí, hay que sacar la Yo tengo un número exacto. Porque bueno. yo tenía entre 80, 90, 100, 70, Sí. 80, jugando al rugby, corriendo. Por ejemplo, también, yo le pregunté a mi médico, ¿cuántas veces late el corazón por minuto cuando uno tiene sexo? Ah, bueno, esa es otra cosa. No queremos saber, bueno, tanto Y bueno, sí. bueno. Por favor, que estamos en horario de todo, protección al lógico. menor. No, espere, estoy hablando, pero... Sí. Pero qué protección a menor. ¿Cómo llegó usted a su vida? Y bueno, De sí. su madre. Y sí, Y su bueno. madre tuvo sexo con su padre, está bien, no, es lo lógico, no estamos diciendo nada raro. No, por favor, pero No. bueno, hay que cuidar, sí. No, Por sería favor, incapaz de Arriaga, decir no a se me Cacho que vaya. hizo algo No descarrile. incorrecto, no. Cuac. ¿Eh? No descarrile, cuac. Ahí está. Así que, pero bueno, vamos a dejarlo para el sábado que viene, ¿le parece? Entonces, codifica la pregunta Sí. para el sábado que viene. Ahí está. Dígala. Bien. Dígala. ¿Cuántos latidos tiene el corazón de una persona de 80 años? Durante toda su vida. Claro, durante ¿Cuántas toda su veces vida. latió? Bueno, vamos a dejarlo ahí. Es más, los oyentes que quieran participar se pueden comunicar 11 36 76 6100. Repito, 11 36 76 6100. Y a través de las redes sociales también ahí nos pueden mandar el mensaje a Le responder voy a esta dar pregunta. le voy a dar una ayudita para que vayan pensando para lo que viene. Sí. Si usted multiplica un promedio de 60 por minuto, Ujú, ¿cuántos minutos tiene una hora? 60. claro. ¿Y cuántas horas tiene un día? 24. Ujú, ¿Y cuántas horas tiene una semana?
por 7. Claro. ¿Y cuántas veces tiene el mes? Por 4. Sí. ¿Cuántos años 80? Lo multiplica, le va a dar una cifra. Ya me mareé con tantos números. Pero bueno, pero hay que sacar las cuentas. promedio. Hay que hacer la tarea, hay que sacar las cuentas. Para el sábado que viene, la pregunta del Sol de Nuestra España es... ¿Cuántas veces latió el corazón de una persona de 80 años? Porque latió, ¿no? Ya pasó. Exactamente en su vida. Perfecto, ahí está. No sé, Arriaga pregunta, va a ser la sección, ahí está. Arriaga pregunta. Algo lindo. ¿Sabe quién hace la radio? Sí. El oyente. Totalmente. El oyente que está Nosotros siempre podemos presente. hacer todo, pero si el oyente no existe, no hay radio. Y que siempre nos acompañan, porque la realidad es esa, sábado tras sábado Eso lo es lo notamos. lindo de la radio, el oyente. Sí, la verdad que sí. Así que bueno, Ernesto Arriaga, nos reencontramos el sábado que viene, ¿le parece? Me parece muy bien, fium a todo el equipo, su hermana Bongo y a mi amigo Cacho. Muy bien, muchísimas gracias. Saludos también para María, para ahí también para las cuatro patas, como decimos, él tiene 2 ahí, así que bueno, le mandamos un beso grande. Nos vemos, Arriaga, fium. Los queremos mucho. Igualmente, un beso. Ahí estaba Ernesto Arriaga, nuestro embajador del tránsito y transporte argentino, como ya nos tiene acostumbrados. Bueno, inauguramos una sección, miren, sin querer, inauguramos una sección Arriaga Pregunta, así que para el sábado que viene, vuelvo a repetir, aquellos que quieran estar en contacto con nosotros lo pueden hacer durante la semana a la central de oyentes, 11 36 76 6100, repito, 11 36 76 6100, y a través de las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook y YouTube nos encuentran como El Sol de Nuestra España. Así que ahora sí, damos lugar a nuestro embajador del deporte argentino, Roberto La Rosa. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Qué gusto enorme estar con ustedes. En un día bárbaro aquí en el Partido de la Costa, yo creo que va a estallar el Partido de la Costa entre hoy y el final de lo que significa estos carnavales, porque hay muchísima gente y se prevé que va a venir mucha gente. Lamentablemente, por un tema de estafas, mucha gente viene y acá quiere intentar conseguir un lugar para dormir. Creo que varios van a dormir en la playa hoy, porque la cosa está realmente complicada. Mucha estafa. Hay que prestar atención a eso. Sí, mucha gente que saca fotos, que te dice depositame la mitad y todo lo demás, y llega acá y se da cuenta que la vivienda no es esa, y si está en la vivienda es alguien que robó las fotos de otra persona y los estafó. Hay mucha gente con esto, mucha gente con este tipo de problemas, ¿no? Y bueno, a veces hasta mismo son gente que está en la cárcel y hace ese tipo de cosas, ¿no? De robar fotos y decir que tienen un lugar para veranear y lamentablemente estafan a la gente, ¿no? Claro, y después, bueno, llegan allá las personas, los turistas, y bueno, y más que nada este fin de semana largo que, bueno, como decía, ¿no? Va a explotar de turistas, muchísimo movimiento se está viendo. Sí, pero poco consumismo, ¿eh? Claro, son gasoleras, sí, podemos decir unas mini vacaciones gasoleras. Sí, y no son vacaciones más largas de 4 o 5 días. No hay mucho antecedente de que alguien se quede más de una semana o mucho más, ¿no? Así que bueno, es este tipo de cosas. Y yo creo que es la primera vez que está pasando, es que el que viene te quiere poner el precio. Es decir, manda a los grupos de Mar de Ajó, de San Bernardo, de Las Toninas, de Gesell, de Pinamar, y dice, somos 4, entramos mañana, alguien que tenga algo de 50.000 pesos para abajo por día, ¿entendés? Entonces, bueno, es una historia nueva que está apareciendo ahora, que nunca apareció, porque muchas veces, bueno, se adecuaban a todo eso, pero puedo asegurarle que triples que salen 100.000 pesos por día, hoy lo están alquilando en 60 y 70, ¿no? Hay una... Entre todos se van acomodando al mercado, que es un mercado realmente pobre, ¿no? Y sí, a veces entre no tenerlo alquilado y entre tenerlo alquilado, bueno, es como que bueno, se cierran los ojos y dice, bueno, se deja este precio. O a veces, ¿sabés lo que pasa también, Mili? Que la gente quiere 2 días, pero si vos le alquilás 2 días, ¿qué es lo que pasa? Perdés te cobra, tiene más ganancia que ese que lo viene a limpiar el departamento que realmente lo que te sale, ¿no? Por eso, claro. 2 días, no hay diferencia, ¿viste? Claro, es que por eso mismo, si va de 4 días, si es un feriado de 4 días y va 2, es pérdida para quien tiene la propiedad, es una pérdida. La realidad es esa. Está complicado. Como está complicado también, Miri, lo que significa la Fórmula 1. Iba a hablar justamente de... Sí, ¿qué está pasando?
No, porque normalmente uno dice, bueno, vos decís Hamilton, vos decís, no sé, Verstappen, vos decís Lando Norris, corredores que son de primer nivel. Sí. Se están quejando mucho porque el auto es tan tecnológico que realmente tenés que ser algo así como un físico nuclear para entender lo que significa el auto. Epa. Es más, te digo, en muchos lugares, y esto ha pasado en estos 3 días de práctica en Bahrein, que tenés que levantar el pie en una curva y no acelerar para que se cargue la batería del híbrido y para que cuando agarres la recta pueda salir con mucha más potencia. Esto lo vemos por primera vez. Dios mío. Realmente es un auto casi totalmente eléctrico que funciona de esa manera y que uno tiene que estar mirando, más allá de lo que significa la pista, los valores que tenés en el volante para saber si tenés o no batería para agarrar la recta. Algo que la verdad que es inusual esto, ¿no? Totalmente, qué raro, qué cambio grande, ¿no? La verdad es eso, tienen que ser, parece más que autos, naves. Y me da la impresión que en algún momento también van a querer que el auto sea más protagonista que el piloto, porque el desarrollo, los alerones que algunos se bajan para abajo, otros que suben, un montón de cosas que están pasando en el auto que realmente son distintas, lo que significa el flujo de aire que va sobre las máquinas, sobre el auto. Pero vuelvo a repetirte, vos venís antes de llegar a una curva y tenés que desacelerar sin aplicar el freno, ¿para qué? Para que se pueda cargar la batería y cuando salgas de la curva salís con más potencia. Sí. Me da la impresión que va a haber momentos de carrera que van a ser más lentas, que va a haber muchos problemas y que en definitiva, vuelvo a repetir, un gran piloto, si realmente no entiende un poquito de todo esto, va a ser minimizado porque el auto va a ser mucho más importante, ¿no? Claro, se queda afuera. Quien no entienda el auto se queda afuera, es así, es fácil. Sí. Pero Lo bueno que en el último... Sí, quien no está afuera es Colapinto. No, porque en el último día realmente demostró, me da la impresión que ayer fue el mejor día de Colapinto en toda la Fórmula 1. Porque dio más de 150 vueltas, recordemos, Mili, que para una competencia son alrededor de 55, 60 vueltas. Es como que la práctica fueron 3 carreras la de ayer. Sí. Y entre todos los que estaban corriendo, porque muchas veces se turnan, creo que ayer fueron algo así en el día fueron 16, no tuvo en la práctica Gasly, solamente Colapinto para Alpine, quedó con un registro de 8º, es decir, un buen resultado, lo que tiene que ver con estas prácticas libres de Bahrein. Van a volver a practicar la semana que viene y da la impresión que Colapinto, porque esto hay que decirlo también, yo creo que para los Alonso, para los pilotos que son mucho más grandes, esta tecnología los va a complicar, porque es realmente muy tecnológico el auto. Y estos chicos que manejan computadora, que manejan todo lo que manejan, claro, ellos, pero no, se le va a hacer mucho más fácil a los jóvenes que a los grandes, porque los grandes ya están en otra cosa y realmente se están quejando mucho por este tipo de cosas. Esperemos que, que pueda ser el año de Colapinto, que pueda estar bien. En el final se mandó 1 o 2 coleadas cuando tenían que practicar la salida de los coches en punto muerto, pero bueno, se espera que realmente se le tiene mucha fe a Colapinto, porque no solamente es un piloto que maneja bien, sino que es un buen tester, es decir, que durante más de 50 vueltas pudo dar mucha información de cómo se comporta el auto, fundamentalmente al equipo y a los ingenieros, ¿no? Sí, les da mucha información al Alpine, que la verdad que lo eligieron nuevamente este 2026 y vamos a ver cómo le va. Acá le vamos a estar haciendo el seguimiento como corresponde. Así que, Roberto, también vamos a hablar un poquitito, unos segundos, aunque sea de la Liga Profesional Argentina, un fin de semana con partidos, interesantes. Sí, porque estará Racing y Banfield, porque juega Boca, porque también uno ve un resultado que ha pasado que es otra derrota de River Plate. ¿Y hasta cuándo vendrá esta realidad? Tendrá que jugar River frente al equipo de Bolívar por la Copa Argentina. Qué sé yo, me parece que se van acortando los tiempos de un Gallardo que se lo nota muy enojado y muy mal, tanto que el último partido lo echaron, que en definitiva intentar conseguir un equipo. Y otra es la clave de saber que Boca, que hoy tendrá algunas variantes, podrá realmente definir un motivo de juego por el cual hasta ahora Úbeda no se lo vio como un equipo que tenga una línea de juego para intentar tener un futuro, ¿no? Claro, vamos a ver también qué es lo que pasa. Hay que preparar, como decíamos, ¿no? Pochoclo, mate, tener todo a mano. Le hago una preguntita. Sí. Le hago una pregunta, la última. ¿Usted quiere ver a Bad Bunny?
A Bad Bunny, lo vi el otro día en el Super Bowl. Me gustó. Ahí voy a reconocer. No pero escucho la gratis, música. gratis. Ah, gratis, sí. Invitan, vamos. Bueno, yo le explico. En todos los partidos, y seguramente también en estos eventos, River Plate se guarda unos 200 o 300 lugares para los discapacitados y para gente con enfermedad. Por lo general, son gente que va con silla de rueda y que tiene algún problema. Como no se puede movilizar solo, porque es un problema para River, solamente pagaría un seguro que lleva un acompañante. Claro. Yo tengo una clave, yo le tiro un dato, ¿no? Sí. Me parece que por ahí... Tengo silla de ruedas. Mira, tengo sillas de ruedas y tengo a la persona para llevar. Así que bueno, está con yeso 80% de la pierna. Yo te tiro este dato. ¿Está escuchándonos? Viste Claro, viste que como se llama que Arriaga es mucho más diurno. Sí. Yo te digo, soy un poco más pillo y nocturno. Yo he visto muchos amigos que se han enyesado, que alquilan una silla de ruedas y que no se pierden el Boca River con un amigo. Te lo digo porque eso pasa. Suele pasar. A veces hacen tendencias esos videos en las redes sociales que entra una persona con silla de ruedas y a los 2 minutos está caminando perfectamente. No, acá tenemos, así que lo voy a estar pensando. Buena idea, Roberto La Rosa me dio, No, buena idea. Yo la dejo la clave. Alguna vez nos tiene que dar una alegría a ese hombre, ¿no? Totalmente, vamos con la de hoy, ¿no? Totalmente, así que podemos llevarlo perfectamente ahí con la silla de ruedas, así que bueno, Oscar Di Profio Bernardes está escuchándonos, debe estar feliz de... Sí, y estoy apostando que el día que también me arregle con mi exmujer podamos poner un geriátrico, que era algo que queríamos hacer también. Hay que ir pensándolo. Es buena inversión, yo sé lo que le digo. Pensar en el futuro, ¿no? Sí, pensar en el futuro. Yo sé lo que le digo, vaya pensándolo ahí porque da fruto. Sí, igual va a haber para gente amiga, va a haber una cuota social. Así que no va a haber bueno, entonces ya tiene un socio, así que le mandamos saludos. Ahí. Un beso grande. Un beso, feliz Roberto. Día de los Enamorados para todos y que pasen una feliz estos días de carnaval. Muchísimas gracias. Roberto La Rosa con todo el deporte argentino, así que bueno. Bueno, amigos, nos hemos pasado 4 minutos de la 1 del mediodía. Nos vamos despidiendo. Belén Dipsa, muchísimas gracias. Muchas gracias, Mili Dipsa. Hasta el sábado que viene. Un saludo para todos los radioyentes. Ahí está María Belén Dipsa. Y bueno, me despido de mi parte. Milagros Dipsa, quien les habla. Oscar Di Profio Bernardes, como les dije, ausente con aviso, ya próximamente va a estar en el programa. Así que Beto, también un beso grande ahí de la operación técnica que nos está haciendo el aguante siempre. Y ahora sí, amigos, los dejo con el paso doble final que, miren, como es el Día de los Enamorados, vamos a terminar con Amor a la Música de José Francisco Molina Pérez. Así que nos reencontramos en 7 días. Hasta el sábado que viene. Chau, chau. Hasta aquí, El Sol de Nuestra España, una realización de MIBE Producciones. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo programa. El Sol de Nuestra España, acompañando a españoles y sus descendientes en Argentina.